¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Toda Canarias y toda Gran Canaria pendiente porque esta tarde podría producirse una noticia de hecho a lo largo del programa. Gran Canaria podría convertirse en sede del Mundial de Fútbol 2030, un mundial que, como saben, organiza nuestro país España junto a Portugal y Marruecos. Y a la espera de esa llamada de la Real Federación Española de Fútbol, nos vamos hasta la sede de la Federación de Fútbol de Las Palmas, porque allí se encuentra Pedro Santana. Pedro, queremos saber cómo se está respirando el ambiente en esos momentos previos. Pues se respira mucho nerviosismo. Buenas tardes a todos en esta sede de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. Tras esta puerta se encuentra el despacho del presidente de José Juan Arencibia, que será el encargado de recibir la llamada por parte de la Real Federación Española de Fútbol, en la que se espera se pueda confirmar que la isla de Gran Canaria será sede del Mundial de Fútbol 2030. Una llamada que se está haciendo de rogar, y es que el comité encargado de decidir quiénes van a ser las ciudades sede lleva reunido en Madrid desde hace más de 4 horas. Nosotros vamos a estar muy atentos a ver si recibimos pronto esa llamada. Efectivamente, vamos a estar muy pendientes a lo largo de la tarde de esa noticia que podría ser evidentemente la noticia del día. Y vamos a cambiar de asunto porque tenemos que hablar de Seth, el tinerfeño de 24 años que desapareció precisamente el pasado 24 de febrero. Desde Inglaterra llega el peor de los pronósticos porque el cuerpo hallado precisamente en las inmediaciones de un río de York se corresponde con el de Seth. Vamos a hablar también de ese tema esta tarde en el programa. Pues sí, también trasladar el pésame a toda su familia y amigos. También de desapariciones vamos a seguir hablando porque sigue la búsqueda del joven británico desaparecido en la isla de Tenerife. Se buscaba en el parque rural de Teno, pero queremos saber más acerca de ello, más averiguaciones al respecto. No sé si las hay. Luz Martín, amplíanos. Buenas tardes. Si en Tenerife continúa el octavo día de búsqueda del joven británico de 19 años, Jay Slater, que desapareció hace 9 días en la isla. Las últimas noticias es que una unidad del Servicio Sinológico de la Guardia Civil se ha trasladado hasta la isla de Tenerife desde Madrid para colaborar en la búsqueda. Enseguida les ampliamos toda la información aquí en Conecta Canarias. Y este va a ser seguro un día que va a ir sobre ruedas, pero no sobre unas ruedas cualquiera, unas ruedas fantásticas. Mari Martín, cuéntanos. ¿Alguna vez habían visto a alguien llegar a trabajar a bordo de Rayo McQueen? Pues tenía que ser yo la primera. Hoy vamos a conocer a Manuel y a su colección de coches de película, porque tiene el Rayo McQueen, pero no es el único, tiene en total 5. Esta tarde se lo empleamos en Conecta Canarias. Eso será en unos minutos. Oye, yo no sabía que Rayo McQueen había llegado a Canarias. Bueno, lo descubriremos en nada estamos con ustedes. Hasta ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo están viendo, es el Estadio de Gran Canaria, que podría acoger alguno de los partidos del Mundial de Fútbol 2030. ¿De qué dependerá? Pues de una llamada que se va a producir en la tarde de hoy, de la que vamos a ser precisamente testigos en este programa. Toda Canarias y toda Gran Canaria pendiente de esa noticia, si Gran Canaria se convierte finalmente en sede del Mundial de Fútbol 2030, Elena. Pues sí, a la espera de esa comunicación de la Federación Española de Fútbol, nosotros nos encontramos ya mismo en esos momentos previos a esa llamada tan importante de posible repercusión mundial. Estamos en la sede de la Federación de Fútbol de Las Palmas con Pedro Santana. Cuéntanos, compañero. Pues aquí todos muy atentos. Buenas tardes a todos. A un teléfono, el teléfono del presidente de esta Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, porque de un momento a otro puede sonar la llamada que podría cambiar el rumbo del deporte en la isla de Gran Canaria. ¿Cómo estoy viendo este momento, presidente? Bueno, pues ansioso, muy expectante y muy responsabilizado, porque como todos saben, sería que avanzara Canarias casi 2 o 3 décadas en todo lo que es el tema deportivo por las grandes llegadas de recursos de FIFA, del Gobierno, de la Real Federación Española. Y bueno, sería una ilusión enorme, no solo para Gran Canaria, sino para todos los canarios, que el Mundial pudiera venir aquí. Y ya digo, tengo desde
la mañana el teléfono, aunque la reunión empezaba a la 1 de la tarde, hora canaria, pero por si acaso pudieran llamarte antes, y ahí estoy, ya digo, expectante, responsabilizado, ilusionado, confiado. Soy un hombre positivo, siempre lo he sido desde el inicio de la candidatura. Y bueno, esperando esa llamada como agua de mayo, donde hay otras personas también, presidentes del Cabildo o del Gobierno de Canarias, o consejeros también, como el del Cabildo, Aridane Romero, etcétera. Incluso nuestro ministro, que también nos está ayudando con todo esto y haciendo fuerza también desde Madrid, en todo lo que se pueda, y con ilusión, la verdad. Pues ilusión y muy atentos a ese teléfono que puede sonar en cualquier momento para cambiar el rumbo deportivo de la isla de Gran Canaria. Sí, que estamos aquí con los nervios a flor de piel en el plató, porque es una noticia que se puede producir precisamente a lo largo del programa de hoy. Vamos a estar muy pendientes, evidentemente, de todo lo que ocurra en ese punto donde se va a producir esa llamada. Y cambiamos de asunto, malas noticias, las que nos llegan desde Inglaterra, porque desafortunadamente el cuerpo hallado en un río, en York, concretamente en las inmediaciones, se trata del de Seth Jiménez, el joven tinerfeño desaparecido el pasado 24 de febrero. Ya les hemos contado precisamente esa historia en este programa. Hoy vamos a ampliar también esa información. Bueno, y reiterarle el pésame de parte de todo el equipo de Conecta Canarias a sus familiares y amigos, que precisamente hemos hablado con su hermana en los últimos programas acerca de la investigación con Charlie. Bueno, y también de desapariciones, hablaremos de otra en la tarde de hoy, pero al revés, un joven británico de 19 años, Jay Slater, que desapareció el pasado 17 de junio en la isla de Tenerife. Su rastro se perdió en Teno. Vamos a conocer más novedades esta tarde con Luz Martín. Adelante, compañera. Buenas tardes. Seguimos muy pendientes de la búsqueda del joven británico desaparecido hace 9 días en Tenerife. Jay Slater habría viajado a Tenerife, al sur, a pasar las vacaciones con unos amigos y asistir también a un festival de música, y presuntamente en la madrugada del domingo habría conocido a 2 hombres con los que se habría trasladado hasta una vivienda en el Parque Rural de Teno. Hemos conocido que una unidad del Servicio Sinológico de la Guardia Civil se ha trasladado desde Madrid hasta la isla para colaborar en la búsqueda de este joven. Enseguida les contamos más detalles en Conecta Canarias. Vamos a ampliar, reiteramos toda esa información a lo largo del programa en la tarde de hoy. Y miren, para ver estas imágenes que vamos a ver a continuación, hemos tenido que esperar casi 2 años, y ha tenido que esperar en particular una mujer que ha sido víctima de malos tratos. Vean. Es el momento en el que la Policía Nacional detenía en Barcelona a Carlos Navarro, el Joyas, que se encontraba huido desde noviembre de 2022. Un juzgado de Gran Canaria había emitido una orden de búsqueda y captura contra él por maltrato continuado contra su exmujer. Sí, después les damos más información al respecto acerca de esta detención tras 1 año y 7 meses a la fuga de Carlos Navarro. Y hoy en Conecta Canarias vamos a hablarles sobre otro asunto en el que Canarias pues lidera el ranking, pero para mal, porque según Comisiones Obreras, según un estudio de Comisiones Obreras, somos la comunidad autónoma con peor conciliación de todo el país. Por eso nosotros hemos querido preguntarles a ustedes en la calle, ¿cómo se las apañan para conciliar? Pues mira, verdaderamente tengo suerte porque la guardería a la que él va no cierra en verano. No, mi marido y yo nos turnamos en los turnos del trabajo. Se lo cuido para que mi hija pueda trabajar y mi yerno. Y tanto invierno como verano, siempre, como abuelo, siempre le echamos una mano. A los niños los metemos en el campus donde hay posibilidad de dejarlos en estos veranos, porque en el trabajo no se puede tener, así que pasa tiempo libre en el verano con ellos en el campus y los padres podemos trabajar. Entonces ahora estoy más con los nietos que con los hijos. Sí, un poco difícil sí es. Pero que las abuelas nos ayuden. Es la duda que tendrán en este momento de cara ya al verano, que ya estamos en él, pues evidentemente muchas familias, cómo organizarse con las vacaciones de los pequeños y con el trabajo. Vamos a abordarlo hoy en el programa, porque esta va a ser sin duda una tarde que va a ir sobre ruedas en Conecta Canarias. Estamos esperando una noticia muy positiva, pero por lo pronto nos vamos a ir sobre ruedas a unos coches muy singulares. Mari Martín, cuéntanos. Lo vemos.
Vamos bueno, a conectaremos estar. después, vamos a conectar después efectivamente, pero mientras tanto, Elena, pues vamos viendo lo que son esos coches espectaculares que van a ser protagonistas hoy también en el programa. Nuestra compañera estará con nosotros después, ¿eh? Bueno, ahí veíamos incluso a Rayo McQueen, veíamos a Mari Martín antes en el avance, el coche de Scooby-Doo, si no recuerdo mal. Bueno, veíamos de Ghostbusters, de los cazafantasmas, increíble. Veremos todo y mucho más con Mari Martín y eso será en un ratito. Y mientras tanto, bueno, ustedes saben que estamos pendientes de la Dana. Ayer veíamos ese reventón húmedo en Madrid, ese tormentón que se desataba, pero en Canarias nada de nada. Adrián Cordero, buenas tardes. Buenas tardes, o muy poquito, nada. Ha llovido un poco más que en los días anteriores debido precisamente a ese viento de norte que nos trae la Dana. Es casi la pequeña anécdota que podemos contar respecto a la proximidad de esa Dana. No al archipiélago, porque de nosotros se va a quedar a más de 1000 kilómetros de distancia, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en puntos de la península, lo veíamos ayer, los efectos están siendo importantes y van a ser importantes también en los próximos días. Eso sí, yo hablaba de un ligerísimo efecto aquí en Canarias y es que hoy ha llegado más humedad, ha llegado más viento de norte y, por ejemplo, en Tenerife, en San Cristóbal de la Laguna, hasta ahora ya superamos los 8 litros por metro cuadrado, es decir, que tenemos viento algo más húmedo que en días anteriores. Así que nada de nada o poco de esa Dana, pero eso sí, destacamos ese titular, refuerza el alisio, incrementa el viento de norte y nos deja un día más el cielo absolutamente tapado. Por ejemplo, en el norte de Tenerife, Mari Martín, ahora sí que vamos contigo precisamente hasta el puerto de la Cruz. Aquí en el norte de Tenerife el día empezaba con algunos claros, pero poco a poco las nubes han ido ganando protagonismo un día más y ya van unos cuantos. Y nos han dejado el día bastante tapado. Fíjense, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahora mismo en el municipio del Puerto de la Cruz. La verdad es que, aunque la gente es consciente de que esta situación es bastante típica del mes de junio en Canarias, lo cierto es que ya empieza a haber un cierto hartazgo debido a la sucesión de días nublados que estamos teniendo. Fíjense, por ejemplo, ahora mismo la playa Martianes. Vemos a muy poca gente disfrutando de la playa a día 26 de junio. Unas nubes que un día más de madrugada dejaban también algunas gotas, sobre todo en San Cristóbal de la Laguna, donde se llegaban a acumular hasta 2 litros por metro cuadrado. Una situación repetitiva que hace que los portuenses y visitantes se empiecen a preguntar cuándo van a poder disfrutar por fin de un buen día de playa. Y lo cierto es que, a juzgar por las previsiones, no parece que esto vaya a suceder en el corto plazo. Gracias, Mari. No, la verdad es que no tenemos excelentes noticias para los portugueses ni tampoco para los visitantes de este municipio del norte de Tenerife, porque lo cierto es que la situación se va a mantener así, bastante nublada en los próximos días, aunque después ya veremos también en la previsión como sí que de cara a la jornada del viernes o del sábado esperamos que se puedan abrir algunos claros un poquito más importantes, pero de momento el ambiente primaveral en el norte de Tenerife. Y claro, ¿qué hay que hacer estos días para encontrar el sol? Pues subirnos un poco arriba, porque esas nubes se nos quedan en el entorno de los 1000 metros de altura, pero por encima tenemos el cielo bastante despejado y eso es lo que ha hecho hoy nuestra compañera Eli Rodríguez hasta Artenara, que se ha ido. ¿Has encontrado el sol por allí? Pues sí, hoy me he venido hasta Artenara para escapar de esa nube prácticamente permanente que cubre día tras día el norte de la isla de Gran Canaria por debajo de los 1000 metros. Y es que ya lo ven, en cuanto nos elevamos un poquito, pues ya vemos ese sol que tan esquivo está haciendo durante este mes de junio y que todo apunta a que va a seguir siéndolo durante los próximos días. Un tiempo en bucle que nos viene acompañando durante las últimas 3 semanas y que está marcado un día más por el viento fuerte de componente norte que en la aldea, por ejemplo, vuelve a rondar los 80 kilómetros por hora y por el ambiente como mínimo fresco para la época del año en la que nos encontramos. De hecho, hoy en esta zona donde nos encontramos en medianías y cumbres de Gran Canaria, las temperaturas bajan algo con respecto a las que teníamos ayer y nos quedamos en unos valores que superaran por poquito los 20 grados. Un ambiente en definitiva primaveral que, como decimos, va a seguir acompañándonos durante unos cuantos días más. Gracias, Eli Rodríguez. Qué bonito el paisaje, por favor. Ahí estamos viendo el Roque Nublo, Ventaiga en primer plano. La verdad es que, Eli, te has ido hoy a un lugar absolutamente maravilloso, porque sí, porque aquí en Canarias, si queremos encontrar el sol, ya sabemos dónde buscarlo, sobre todo cuando tenemos estos días de alisios en los que esa inversión térmica se nos queda un poquito más abajo, sí que por debajo de los 1000 metros, el cielo absolutamente nublado. Me comentaban esta mañana, Las Palmas de Gran Canaria, parece invierno.
Hombre, tanto no, tanto no, pero sí que es verdad que estos días está sucediendo una cosa, y es que el viento que tenemos, las rachas de viento relativamente fuertes que estamos teniendo, está incrementando un poquito más incluso la sensación de fresco, porque lo cierto es que si miramos las temperaturas, no es que estén siendo altas, ni mucho menos, eso bien lo saben ustedes, pero tampoco están siendo mucho más bajas de lo normal. De hecho, en líneas generales podemos decir que nos movemos en torno a la media climática de junio. También es verdad, y hay que destacar, que estamos en la recta finalísima de junio, es decir, que la media abarca todo el mes, pero sí sería habitual que a estas alturas del mes de junio ya hubiesen subido un poco las temperaturas. Bueno, preciosa imagen la que nos llega desde Artenara hasta ahora. Qué paisaje, por favor, ojalá que se mantenga así todo el verano sin demasiado calor, que es siempre una buena noticia para nuestros montes y que reduce además mucho el riesgo de incendios forestales. Lo que sí que nos está dejando el alisio es el atardecer, ¿cómo les diría yo? Un poquito más mustio, pero en cualquier caso, como cada día, tenemos que verlo. Es verdad, claro, tenemos el cielo bastante despejado en zonas altas, sí, pero también es verdad que son las zonas donde tenemos menos población y donde ustedes nos envían menos imágenes, pero sí que es verdad que las capitales, tanto de las islas capitalinas como otras capitales, estos días están teniendo el cielo bastante tapado y eso nos está dejando el atardecer en el paraíso un poco más apagado. Los atardeceres en el paraíso siguen sin regalarnos su habitual brillo, ese que nos encanta cuando lo que dominan en el cielo son las nubes altas. Sin embargo, cuando los nubarrones están cerca del suelo, pintan de gris el cielo dejando solo hueco para algún claro por los que, de manera tímida, consiguen colarse algunos rayos. Rayos que hacia el sur sí son más abundantes, allí donde el alisio no consigue hacer de la suya, quedándose la nubosidad retenida al norte de las islas. Islas en las que la primavera sigue siendo la protagonista, sin dejar margen a una sola arista veraniega que al menos consuele a los sufridos habitantes de Las Palmas, que con su panza de burro se quedan una semana más a la espera de que julio, por fin, les deje disfrutar un poco más de las canteras. Pero que nadie desespere, que el verano es largo y cuando el sol aprieta, la estación puede terminar haciéndose eterna. Así que sigamos ganando días al estío y carguemos las pilas para el calor que llegará. No vaya a ser que, cuando lo haga, termine generándonos hastío. Si es que ya les conozco yo a ustedes, que primero se me quejan mucho de que no llega el verano y después cuando llega dicen, ay Adrián, que se vaya acabando cuanto antes. Bueno, llegará, que todo llega, ¿eh? Ya les decía yo ayer que de cara al 2-3 de julio parece que puede cambiar un poco la cosa, aunque tampoco está ni mucho menos confirmado, ni tampoco parece que vayamos a tener de momento grandes episodios de calor en Canarias. Bueno, miércoles, Conecta Canarias, fiel a las tradiciones en esta sección, hoy hablamos de educación ambiental. Y concretamente, dado que el tiempo no está todavía mucho para ir a la playa, o no al menos en todos los puntos del archipiélago, vamos a hablar de senderismo, como hacemos habitualmente, pero de la importancia que tiene planificar bien la ruta que hacemos, sobre todo en base a qué, sobre todo a nuestras capacidades físicas, claro, porque es verdad que muchas veces decimos, bueno, esta ruta es fácil porque es muy llana, pero igual tiene 20 kilómetros. ¿Estamos preparados? ¿Estamos físicamente preparados para hacer determinadas rutas de montaña? Hoy en Conecta Canarias abordamos ese tema para que no te sobreestimes. Puede parecer un simple paseo, pero las rutas de senderismo en ocasiones entrañan un alto grado de dificultad. Grandes desniveles, terrenos complicados, altitudes elevadas, factores que requieren un gran estado de forma físico para no vernos superados por la actividad. Hoy, en Conecta Canarias, te enseñamos a cómo evaluar correctamente tus aptitudes físicas, para disfrutar de los senderos y que no termines echando el resto. Eso serán unos minutos con José Carlos Herrero. De momento lo que vemos es la previsión para lo que resta de semana. Una semana que, bueno, viene marcada por la nubosidad, aunque sí que es verdad, y ya lo están viendo a mi espalda, como el viernes y el sábado serán seguramente los días más secos, serán seguramente los días en los que sí conseguiremos ver un poquito más el sol. Se aflojará un poco ese alisio y por lo tanto esperamos algunos claros. De hecho, el viernes es poco probable que llueva, al menos como lo está haciendo hoy. Hoy ha llovido con cierta gana en algunos puntos,
en algunos puntos. El viernes en principio esta situación remitirá, madre mía la lengua de trapo que me vuelve, y también durante la jornada del sábado. Mañana, eso sí, el día más fresco, mañana todavía bajan un poco más las temperaturas, especialmente en medianías de Tenerife y de Gran Canaria. Y ese respiro, ese paréntesis del sábado y el domingo parece que no durará mucho, porque el domingo, perdón, por lo tanto el respiro es el viernes y el sábado. El domingo vuelven las nubes y volverían otra vez las lloviznas al norte de Canarias. Así que bueno, más allá, Elena, Iván, de ese matizo, ese pequeño paréntesis del viernes y el sábado, lo cierto es que tenemos alisio para rato, humedad para rato y al margen del calor importante de momento unos cuantos días más. Oye, y las nubes que no nos dan tregua. Pero sin tregua, ¿eh? Siguen ahí. Mari Martín dándolo estaba todo. desesperada ya, desesperada. Hombre, claro, en el norte de Tenerife, imagínate. Adrián Cordero, enseguida volvemos contigo. Hasta ahora. Hasta ahora, compañero. Gracias, Adrián, hasta ahora. Bueno, pues hoy es, como saben, 26 de junio. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Precisamente vamos a hablar de este día en particular impulsados por un dato desolador. La Asociación de Entidades Canarias de Adicciones, red integrada por, entre otras, Proyecto Hombre, atendió a más de 54.000 personas a lo largo del año 2023, casi 12.000 de ellas en servicios de tratamiento y más de 43.000 en proyectos o actividades de prevención. Hay un auténtico problema, evidentemente, con las drogas. Hay que destacar además que un 38% tienen menos de 35 años. Hemos recogido todo esto en el siguiente reportaje. Las adicciones a las drogas entre los jóvenes de Canarias es una preocupante realidad que va en aumento, con los consecuentes problemas que conllevan para la salud de los jóvenes canarios. Según los datos presentados recientemente por la Asociación de Entidades Canarias de Adicciones, las sustancias de consumo con mayor prevalencia son la heroína, seguida de la cocaína, el alcohol y el cannabis. Un consumo de drogas que puede dañar gravemente la salud. Pero, ¿cómo afecta el consumo de este tipo de sustancias a los jóvenes? Fundamentalmente tenemos efectos a nivel psiquiátrico, tanto efectos agudos de delirios, de brotes psicóticos, como después enfermos que se quedan con un cuadro psiquiátrico residual grave. El problema, sobre todo en gente joven, incluso cuando se hace una encuesta, no consideran el cannabis como una droga, tampoco el alcohol. El consumo de drogas sintéticas también trae de cabeza a las autoridades sanitarias, tal y como ha alertado recientemente la Unión Europea a través del Observatorio Europeo de Drogas y las Toxicomanías. Pero, ¿cómo afecta el consumo de las drogas sintéticas? En general, las drogas sintéticas son mucho más potentes que las drogas clásicas. Un fentanilo, un derivado del fentanilo, mucho más potente, porque te puede llevar a una parada respiratoria, una parada cardíaca. Una problemática que se debe combatir desde la información y la concienciación. Hay que dar mucha información y revertir muchas falsas noticias. Bueno, pues hoy nos acompañan en la mesa Yanira Alfaya, Javi Rodríguez. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lito Mesa y María Sosa, bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenidos a los cuatro. Bueno, la verdad que son cifras preocupantes. Les voy a aportar otra. El 20,5% de adolescentes de Canarias han consumido alguna vez hipnosedantes, según el informe Estudes 2023 del Ministerio de Sanidad. Es increíble, Javi. Bueno, claro, por eso hay que distinguir muy bien entre las drogas legales y las ilegales. Yo lo primero que iría es a la sustancia. Me parece que este informe habla de que el 1,4% de los europeos consume cocaína. Yo creo que son bastantes más. O sea que son muchos los que en la encuesta mienten. Y luego, por otro lado, creo que lo de la vuelta a la heroína es alucinante, ¿no? Hace unos años en Lanzarote me decía la directora Rosa del CAD, me alertaba de que la gente había perdido el miedo a la aguja. Y es curioso cómo, con toda la evolución de las sustancias, todavía la gente se sigue inyectando con todo el peligro que eso supone. Y luego el alcohol y el cannabis como puerta. Y quiero decir una cosa más solamente antes de a los compañeros. El problema de las drogas o de algunas drogas como el cannabis o incluso la cocaína es lo que se mencionaba en el reportaje, que son los brotes psicóticos, es decir, es jugar a la ruleta rusa. Hay mucha gente que lo ha probado y que ha disfrutado incluso con ello, pero yo en esto nunca lo planteo en términos morales y que no le ha pasado nada. Hay gente que lo ha probado una vez y en fin, que ha sufrido un brote porque no puedes leerte, no puedes saber si eres propenso a que esto te pase o no, con lo cual es jugar a la ruleta rusa. ¿Se dice así, no? La del revólver, que nunca sé cómo es la metáfora. El incremento, desde luego, el incremento es muy significativo, es un 13% más de personas atendidas en esta red de asociaciones en el año 2023 en particular, Lito.
que es complicado, ¿no? Porque aquí hay que volver otra vez a la educación que tienen que recibir los jóvenes y a el papel de la familia, ¿no? Es decir, hablar de este tipo de cosas como tienes que hablar de otras, ¿no? Pero es que la tentación está en la calle, te la dan en golosinas, te la regalan para que te enganches y después puedas ser cliente. O sea, es decir, y ojo, porque ya no estamos hablando de unas drogas tradicionales, porque ahora estamos hablando de drogas sintéticas que tienen una potencia impresionante. O sea, y lo que decía Javier, lo de la heroína, es decir, como una persona le pierde el miedo a una aguja para metérsela en la vena, para pincharse una cuestión que sabes que te va a dejar fatal y que te va a sentar mal. O sea, la heroína y la cocaína pinchada. Y la también. cocaína, ¿no? Es decir, es que son cosas que hay veces que uno no lo entiende. Pero repito, la tentación está fuera y lo que hay que combatir esto es con mucha conversación con nuestros hijos, mucha educación en los colegios y saber que el peligro, si está la tentación ahí, el peligro también está ahí, ¿no? Bueno, incluso la prevalencia del alcohol, que es del 16%, según este informe, que podríamos decir se ha normalizado entre la población que a mí joven. también me parece poco, la verdad, 16% de alcohol. Yanire. Yo creo que tenemos un problema alarmante de normalización. En mi zona donde yo vivo, que tengan constancia, hay 3 clubes canábicos. Y veo a gente de todo tipo entrar, es decir, que no pongamos estigmas tampoco, y muchísima gente, sobre todo joven. Yo creo que no podemos normalizar el consumo de ningún tipo de droga, por mucho que esté en la libertad de cada uno, consumir o no, arruinarse la vida o no. La situación es alarmante, sobre todo porque tú hablas con los fiscales antidroga y te dicen, miren, es que hay un recrudecimiento de las rutas de los clanes, del narcotráfico, y tienen prácticamente los mismos medios que en los últimos años. Hay un recrudecimiento también, eso tiene una explicación, porque las redes de narcotráfico tienen un stock de la pandemia y todo eso, fundamentalmente en cocaína, está saliendo ahora y sin embargo no estamos actuando frente a ello, ni desde la justicia, ni desde la policía, que no ven refuerzos, ni desde los gobiernos, perdona María, porque yo he hecho muchísimo en falta las campañas tan fuertes y tan efectivas que veíamos hace unos años, 10 años, 15 años, 20 años, y ahora parece que eso ha pasado de moda. Sí, está más normalizado. Y fíjate que con el tema de la cocaína, esa cantidad de cocaína que está en el mercado, que tú estás diciendo que está entrando, la está consumiendo la gente joven a un precio mucho más asequible, porque hay más cantidad de cocaína en el mercado. Eso significa que tienen una mayor facilidad para adquirirla y, por tanto, para iniciarse en este tipo de droga. Es un tema alarmante, pero sí es cierto que el negocio de la droga es más que legionario, o sea, es de generaciones, de hace mucho tiempo. Se sabe cómo actúa, es un tipo de negocio en concreto que va desde unas estructuras que están en convivencia, y tenemos que decirlo, con los poderes fácticos, porque si no, ¿cómo entra la droga en las ciudades? ¿Cómo entra la droga por los mismos sitios que entraban antes? Si cierras en un lado, entran por otro, etcétera. Entonces, es como una especie de negocio que está como permitido, pero la desgracia de todo esto es que está atacando a la gente joven, que viene de una pandemia y gente joven y una sociedad que está con una salud mental bastante deteriorada. Pero fíjate, María, que siempre ponemos el foco donde mismo, que es en la víctima o en el consumidor. Yo pondría a la víctima precisamente en los canales y en la lucha contra la corrupción, que es de lo que no se habla. Miren, hace 2 días apareció, en La Palma nos estarán viendo, una lancha en la playa de Tazacorte, ¿no? Una narcolancha con todas las letras. Bueno, pues la hipótesis es que la narcolancha llegó sola, navegando por el mar porque alguien la abandonó, ¿no? Es decir, es que nos toman el pelo absolutamente. Evidentemente eso entró con la connivencia de alguien que sabe dónde está. Lo que pasa es que hay que ficharlos. Miren, por ejemplo, esto es un territorio peligrosísimo. El cambio de ruta por decir, por ejemplo, en Afganistán se ha prohibido el cultivo de la amapola precisamente por este asunto. Bueno, pues eso ha cambiado muchas rutas. Aquí, por los puertos canarios, pasan muchísimos barcos que nadie inspecciona. Véase los barcos granja que llegan a las Palmas de Gran Canaria y se tiran varios días allí, y ya no es la primera vez que una inspección rutinaria de la agencia tributaria consigue lograrlo. Hay que poner más medios para eso. Eso es casi imposible, porque luchar contra el narcotráfico tendrías que tener más medios que ellos. Y no tienes más dinero que ellos. Ellos tienen más dinero que tú. Pero es que es curioso, porque la educación es fundamental en todo esto. Y voy a decir por qué. Tú celebras un cumpleaños de tu hijo o de quien sea en tu familia, y hay alcohol ahí en ese cumpleaños, para los mayores, se supone. Pero es que lo están normalizando.
Y eso también es una puerta de entrada. El alcohol es una puerta de entrada, quizás la primera para consumir la droga. O sea que, por lo tanto, nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que estamos haciendo que no perjudica a nuestros hijos. Porque ya en la calle la tentación lo que quiere hacer es matarlo. No perjudicarlo, matarlo. Pero también, aparte del alcohol, estamos hablando de psicofármacos que también consumen los padres de los adolescentes y que tienes en casa y que te lo han prescrito un médico y tú lo tienes. Y los jóvenes... Eso no quiere decir que los jóvenes vayan a consumir eso. Si lo tienes prescrito por un médico... También, pues, tienen últimamente problemas de salud mental, depresión, pero tienen que ir a un médico para que lo prescriban, ¿no? Ese tipo exactamente, esos relajantes o esos depresores del sistema nervioso central los hacen sentir de alguna manera y ven cómo sus padres también están medicados o gente en su entorno familiar y lo utilizan. Estamos hablando de algo mucho peor. Sí, pero yo iré a decir una cosa que es verdad, es decir, no podemos bajar la presión que ejercíamos sobre estas campañas que se hacían de droga. Es decir, oye, cada 2 por 3 habían campañas que te decían que eso me da, y además campañas muy buenas, muy creativas. Igual que no podemos decir que no podemos luchar contra el narcotráfico porque tienen más dinero que nosotros, o más dinero que los gobiernos. En 2008 había unos recursos, con la crisis se devastó todo y eso no se ha recuperado, pero la economía sí. Enseguida volvemos a la mesa de debate. Puntualizar, lo hablábamos, el consumo de benzodiazepinas, de este tipo de psicofármacos, supone el 5% de sustancias con mayor prevalencia. Vamos a tratar esta cuestión de, en general, las adicciones, de cómo tratarlas, con la doctora Raquel Polo, que es psiquiatra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos, doctora. Bueno, nos ha llamado especialmente la atención, bueno, todos los datos, pero especialmente la atención los relativos a los menores de 35 años, un 38% de los atendidos por la Asociación de Entidades Canarias de Adicciones. Es cada vez más frecuente encontrarse a personas más jóvenes con este tipo de problemas. Hombre, la verdad que empieza a ser una constante ver a pacientes en el servicio de urgencias que, aunque son menores de edad, están todavía en la etapa adolescente, sí que tienen un consumo activo de cocaína y de cannabis, sobre todo. Doctora, hablemos de salud mental. Por ejemplo, ¿en qué sentido la adicción a un psicofármaco o a una droga como el alcohol puede generar depresión o ansiedad? A ver, me gustaría diferenciar claramente lo que es hablar de psicofármacos y lo que es hablar de, por ejemplo, cocaína rosa, cocaína, MDMA, claro, porque realmente son cosas muy diferentes. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, benzodiazepinas, que es el fármaco con mayor riesgo de abuso, ¿no?, en España en la actualidad, me gustaría puntualizar que, hombre, no hay que demonizarlas, porque es verdad que bien usadas pueden ser de mucha utilidad. El problema viene cuando, en lugar de acudir a un profesional y pautar a lo mejor el tratamiento adecuado, porque no olvidamos que el que tiene depresión o tiene ansiedad no es porque quiere, se empieza a incurrir en me subo la dosis yo mismo, hoy necesito más y me lo tomo sin prescripción médica, o tengo este fármaco de mi madre o de mi abuelo y también recurro a él sin prescripción o sin indicación médica. Es decir, las benzodiazepinas pueden ser muy útiles utilizadas de la forma correcta, en el momento correcto y prescrito por el profesional, que va a ser luego el mismo profesional que tiene la misión de retirarlas de forma progresiva, porque recordemos que son fármacos indicados para periodos cortos de tiempo. Esta red de asociaciones, de proyectos, habla de que la realidad es cambiante y desde luego lo estamos viendo, por ejemplo, con los avances tecnológicos. Se habla de que las nuevas adicciones tienen que ver en muchos casos con el exceso, el uso excesivo y mal usado en ocasiones de la tecnología. ¿Se ha encontrado últimamente con este tipo de situaciones? Sí, o sea, en relación un poco con lo que preguntaba el compañero de antes, la realidad es que hay una relación muy estrecha entre lo que viene siendo, por ejemplo, el consumo de redes sociales y el consumo de tóxicos. ¿Qué es lo que une estas dos cosas? Pues la dopamina, la sensación de recompensa inmediata. Estamos creando una sociedad, ¿no?, las nuevas generaciones quizás se ven más afectadas por esto, en la que lo que buscamos es el bienestar. No estamos acostumbrados a renunciar, a posponer nuestras necesidades. Entonces, del mismo modo que las redes sociales dan lugar a un boost constante de dopamina, que es el neurotransmisor del bienestar, del placer, de la recompensa, lo mismo pasa con las drogas. En lo que no piensa la gente es en que si yo tomo cocaína rosa o si yo tomo LSD, es verdad que voy a tener una subida muy rápida de dopamina con una sensación placentera tremenda, pero luego van a venir más cosas. O sea, lo bueno casi es lo más breve del proceso. Doctora, me gustaría remarcar algo que usted precisamente destacó en su intervención con respecto a las benzodiazepinas. Hay que recordar que hay que seguir evidentemente la pauta del profesional e incluso seguir también la pauta del profesional para finalizar ese tratamiento que en algún momento determinado puede llegar a generar efectivamente una adicción, ¿no?
Correcto, es verdad que tienen un potencial adictivo muy grande. No todas las benzodiazepinas, en especial aquellas de vida media más corta, pero insisto, es que muchas veces vienen a la consulta pacientes asustados. ¿Me vas a mandar benzodiazepinas? Y yo, hombre, ya, pero las voy a mandar porque ahora lo necesitas a una dosis concreta y con un plan de retirada de aquí a un mes vista. Entonces, por eso quería concretar eso, ¿no? Para que no me vengan más pacientes asustados a consulta. Claro. Raquel Polo, muchísimas gracias, doctora, por atendernos en la tarde de hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Javi asentía antes cuando decía el consumo de redes sociales relacionado con el consumo de tóxicos. Es que lo mismo, o sea, estamos viviendo en una sociedad en la que el presente no nos es suficiente, en la que estamos constantemente empujando hacia el futuro, donde tenemos la cultura del placer inmediato, de lo desechable, de lo instantáneo, pero ojo que yo no culpo a la gente que es así o que somos así, ¿eh? Yo creo que tenemos que echarle una pensada a todos y ver qué está pasando con la salud mental para que hemos llegado a este punto, para que parezca que la vida va mucho más rápido, para lo que ahora me vale, dentro de nada ya no me vale y necesito algo que sea mejor que esto que estoy viviendo ahora. Esto es un problema social gravísimo y que la gente sustituye pues con, yo qué sé, cosas que le entretengan, que pueden ser sanas como una serie o como un libro, o pueden ser muy sanas como un gramo de tusi. Pero es decir, pero esto es la realidad. Es que somos individuos inteligentes, se supone. No te es creas decir, todos, no, ¿eh? Pero no, es que hay un poco de inteligencia en cada persona. Es decir, lo que no puede ser es que yo dependa de la tecnología. Es la tecnología quien debe depender de mí. Es una herramienta que yo utilizo. En su uso correcto. Claro, en su uso correcto. Igual que ha dicho ahora de los medicamentos. Es decir, lo que no entiendo yo es que a mí la tecnología me pueda, a mí las drogas me puedan. A mí no sé. Oye, que al final estamos rodeados de peligro por todos lados. Pero eso puede tener relación con la capacidad que tenemos de no desarrollar la parte frontal del cerebro, que es esa, que es esa de la que te da la recompensa a largo tiempo o en un periodo de tiempo más extenso, y que poner en valor esas cosas, porque vivimos, como bien dice Javi, en una necesidad incesante de el ya y ahora, y ese es el lema de la droga. Vamos a escuchar a Yanira. Sí, pero es que cuando tú tomas, por ejemplo, una benzodiazepina, no es porque quieras un placer o un momento de relajo, es que habitualmente las tomas porque te las han recetado y las tomas porque tienes un problema de salud mental que es igual de grave que cualquier otra dolencia física. Decía la experta que el problema no es que me lo receten, sino el uso que yo haga, cómo yo me regule, si yo me subo la dosis, me la bajo, me la cambio. Yo creo que también el problema está en cuando te la recetan, porque miren, tú vas al médico y se receta con mucha laxitud. Tú vas al médico hoy, y es que conozco casos porque tienes un dolor intenso de una rodilla y te recetan diazepam. Tú no puedes dormir y te recetan diazepam y eso te crea una adicción. De forma muy ligera se está recetando, eso hace a la gente que lo consume entrar en un ciclo de querer más, porque el efecto es muy placentero y te alivia muchos dolores y muchas cargas de ansiedad que tienes, y eso también es un problema, claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tener una atención psicológica pública digna. Hace unos días yo leía que los centros de atención primaria de los centros de salud de Canarias han atendido 40.000 consultas psicológicas. Miren, en una población de 2 millones y pico de personas, es de risa. ¿Y qué pasa con el resto? Es de risa. En la consulta del médico de atención primaria, que muchas veces se le demoniza por recetar con mucha facilidad pastillas, pero es que ¿a dónde va? ¿A dónde va realmente? No tiene a dónde derivar a esas personas que necesitan una atención psicológica. Si tú tienes delante una persona que incluso te está hablando de pensamientos, es decir, de quitarse de en medio, pues tú lo que haces es recurrir a lo más rápido que puedas y tienes, pero no eres un psiquiatra. Esa persona necesita una atención especializada. El ratio de psiquiatras es muy bajo y, como tú dices, poder derivar a un paciente como ese... Pero no poner el psicólogo es bajo, pero el de psicólogos clínicos es menos todavía, exacto. Sí. Es que las prescripciones de ese tipo de medicamentos es justamente para parar una situación extrema. Luego va todo una terapia a más largo plazo que se supone que de acompañamiento para que tú vayas retirando también esa medicación una vez que te hayas parado. Pero claro, es lo que estaba diciendo Yanire, si no tenemos ese sistema sanitario que nos permita recurrir a un psicólogo lo tenemos clínico, todos a medias, porque los psicólogos que están en los centros de primaria, como decía ella, tú tienes que pedir esa cita. Ellos lo valoran en un comité que tienen de psicólogos para después saber si puedes ir a la consulta, que normalmente tienes que ir, pero hay un trámite largo que puede ser perjudicial para el paciente, ¿no? Sí, es pero decir, hay ocasiones... todo lo tenemos a media, dentro de la sanidad todo está a media, ¿no? Es que creo que lo fácil es y hay poner cosas que no existen, claro. El foco en el paciente, ¿no? Yo voy al médico o incluso por lo privado, a un psiquiatra y me receta ciertos ansiolíticos y ciertas benzodiazepinas y resulta que luego yo hago un mal uso. No, miren, es que por la público a lo mejor yo voy hoy al psiquiatra, pero es que ya no voy hasta dentro de 3 o 4 meses. Hay lista de espera en los psiquiatras privados, o a lo mejor no te lo puedes permitir, a lo mejor en una situación extrema sí puedes permitírtelo, pero al mes siguiente no. Es problema tuyo.
No, claro, problema si tú tuyo, haces un mal perdona. uso, si te dicen 2 pastillas al día y tú te tomas 4, eres un irresponsable. Tú tienes ¿Quién una eres tú para enfermedad, tomarte 4 cuando pastillas? tienes determinados problemas de salud mental te encuentras en situaciones extremas con mucha frecuencia y necesitas una atención constante. Si no tienes dinero, a lo mejor yo me puedo permitir ir al psiquiatra una vez, pero no todos los meses o cada 15 días. No siempre es cuestión de irresponsabilidad, Lito, evidentemente. No, pero para que esto es lo que lo meten muy fácil las personas que tienen dolor. Seguramente que la gente que abusa. Si un médico te manda 2 pastillas, tú te puedes tomar 4. Está en la voluntad de uno. Pero no siempre se hace por irresponsabilidad. Son personas No, ¿y por qué lo hacen? están desesperados y actúan. Pero la pues, desesperación no te puede llevar Javi, a la matarte, perfección. o sea, es decir, eso no lo entiendo. Trasládalo al dolor, en lugar de al dolor psicológico, al dolor físico. Es decir, tú le dirías a una camarera de piso, por ejemplo, que es una irresponsable Aquí no por estamos hablando de tomarse 3 curanderos, Enantium. estamos hablando de profesionales que se te lo toman porque recetan está una desesperado. cantidad de medicamentos para quitarte un dolor o para quitarte una depresión o para quitarte eso. Por supuesto Si que no nosotros está dejamos bien. de confiar en esos profesionales, mal vamos, porque ya No es entonces dejar de apaga y confiar, vámonos. Lito. A ver, es que tú vas a un psiquiatra y te receta una medicación y la medicación no te la receta para un mes, a lo mejor te la receta para 3 meses vista. O más. Entonces, en esos 3 meses, tu situación clínica puede cambiar de forma brutal cuando Pero el tienes una psiquiatra- enfermedad de salud mental. El psiquiatra no deja de verte, O o sea, más. siempre está en contacto contigo porque tiene que valorarte o semanalmente o quincenalmente. No, perdona, eso no es así. Eso, ¿Cómo que no? Ojalá fuera así. pero eso no es Dependiendo así. de la gravedad del asunto, ojalá fuera así. Para unas benzodiazepinas Bueno, normales por lo por un cuadro de pronto ansiedad, vamos eso a no pasa. dejarlo aquí por unos instantes. Lógicamente es un tema que seguiremos abordando en el programa, porque parece ser que hay nueva información al respecto de esa noticia de la que hemos estado pendientes desde el principio, que se confirmara precisamente esta tarde si Gran Canaria finalmente es sede del Mundial, una de las sedes evidentemente del Mundial de Fútbol 2030, Elena. Pues sí, y para eso vamos a volver con Pedro Santana para conocer las novedades, la última hora. Pedro, ¿qué está pasando ahora mismo en esa sede de la Federación de Las Palmas? Pues la última hora es que la llamada finalmente no se ha llegado a producir. Estábamos muy expectantes en esta Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas a esa llamada por parte de la Federación Española de Fútbol, que se encontraba reunida desde hace bastantes horas para decir finalmente cuáles iban a ser las sedes, las 11 sedes que iban a albergar los partidos del Mundial de Fútbol 2030, pero eso, presidente, no ha ocurrido finalmente. ¿Qué ha pasado? Bueno, en principio no hay una nota oficial, pero por información que nos va llegando, parece que quieren darle unos días más a la candidatura de Valencia, ¿no? Eso es lo que me han dicho, es verdad que no es oficial y que hoy no se iba a producir la llamada, sino que en principio se produciría a lo mejor mañana o el viernes, ¿no? Aunque hablan también de no llamar y sacar una resolución inmediata si en las últimas horas Valencia no presenta nada de lo que tenía que haber presentado hace más de un año, hace más de 6 meses, hace más de 4. Creo que es un privilegio que no tenían que haber adquirido. No creo que sea culpa de la Real Federación Española de Fútbol, la verdad, porque ellos van a ir por criterios objetivos, eso no se lo van a saltar. Eso salta solo por la puntuación de cada cosa de las que tienen la sede. Por lo tanto, no es ninguna medida política o no, sino es algo que es un criterio objetivo. Me quedo amaguado, como decimos aquí en Canarias, porque pensaba que hoy podíamos dar una gran noticia, no solo a Gran Canaria, que sí, y a la provincia, sino también a todos, ¿no? A todo lo que es la región, a Canarias entera, porque para todos sería lo más grande que se pudiera anunciar, traer un mundial a Canarias que a lo mejor no vuelva a pasar más en la vida, por el tema de la riqueza que va a traer, no a nivel solo de la alegría, ¿no? Sino también a nivel de las inversiones. Me decía que estaba con Magua. ¿Esto lleva a decepcionarse, a que pierda la ilusión porque la isla de Gran Canaria se convierta en sede del Mundial de Fútbol 2030? No, para nada, en absoluto. Nosotros llevamos esperando este momento desde hace mucho tiempo, porque primero empezaron a hablar de unos plazos ya del año pasado, luego de finales de septiembre, luego a principios de enero, luego marzo. No desesperar nunca, porque la noticia es tan importante que merece la pena esperar lo que sea, siempre que Gran Canaria esté dentro, ¿no? Creo que le van a preguntar de este plató, presidente. Adelante, Elena. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, presidente, y gracias por atendernos en Conecta Canarias. Bueno, decía antes que era por criterios objetivos. ¿Realmente le han dicho los motivos? Porque Gran Canaria cumplía esos requisitos. Bueno, realmente no nos han dicho nada porque pensamos que somos de las mejores y que estamos dentro, ¿no? Quiero decir, de Gran Canaria
Ustedes se acuerdan cuando empezaron a hablar en su día que no, la lejanía, todo eso ha ido pasando, las grandes emisoras y televisiones nacionales pues iban cambiando de opinión porque iban viendo que Gran Canaria era un modelo a seguir desde el Instituto Insular de Deporte en el tema de la presentación de la documentación, sin pedir ninguna prórroga, por ponerles un detalle pequeño, pero que la FIFA también. Dígame. Sí, presidente, básicamente, mire, yo le quiero preguntar directamente, porque la verdad es que es una duda que tenemos aquí todos en el plató. ¿Usted confía en que el lunes llegue esa noticia y Gran Canaria sea sede del Mundial? Deportivamente pondría los 10 pies, los 10 dedos de los pies y los 10 de la mano, que estamos dentro. Qué bueno. Confía plenamente, presidente. Deportivamente. Qué bueno, qué alegría. Que así sea, desde luego. Soy el hombre más optimista del mundo, lo he ido inculcando a toda la gente que ha ido entrando desde el primer día que se creó este comité aquí en Canarias, donde está el Cabildo. Hablaba usted antes de lo político. ¿En lo político confía? Bueno, sí, siempre he confiado en todos, ¿no? Quiero decir, el único tema, yo siempre lo decía, que podía llevarnos a que Gran Canaria, por su trabajo, etcétera, no pudiese estar, podía ser algo que sería por encima de lo político, ¿no? Porque los políticos realmente que están para hacer las cosas lo mejor que se pueda. Aquí tenemos algo que no tienen el resto de comunidades autónomas, ¿no? Y lo digo con todo el cariño del mundo, y es que la gente que gobierna y la que no gobierna están juntos por Gran Canaria y por Canarias, porque imagínense ustedes, avanzar 2 o 3 décadas es algo increíble. Todas las ciudades que han recibido un evento de esta magnitud han cambiado. Barcelona, Sevilla, ciudades europeas que han tenido eventos de esta magnitud le han cambiado todo, la vida de la gente, sus salarios, todo, ¿no? Importante repercusión, desde luego, económica. Nos quedamos con esa magua todos en la isla de Gran Canaria. Claro. Nos quedamos todos con esa magua en la isla de Gran Canaria. Esperamos que en las próximas horas se confirme finalmente que la isla va a ser sede del Mundial y más tenemos optimistas, como usted nos ha dicho en esta tarde, para que eso ocurra. Gracias, presidente. Gracias a ustedes y también por estar aquí, que llevan aquí un montón de gente trabajando y atenta, como antiguamente se hacía cuando casi no había redes sociales, por la importancia de la noticia, y serán los primeros en ser avisados, como el resto de la prensa, pero agradecidos, y vamos a confiar. Esta noche dormiré poco, pero dormiré pensando en que vamos a tener la sede. Muchísimas gracias, presidente, y nos quedamos con ese optimismo de que la isla de Gran Canaria puede ser sede del Mundial de Fútbol 2030, aunque tengamos que esperar un poquito más. Bueno, se aplaza ese anuncio, pero vamos a seguir muy pendientes, desde luego, de que Gran Canaria se convierta en esa sede del Mundial de Fútbol de 2030. Nosotros nos vamos, pero unos minutos de nada, tenemos mucho programa por delante. Hasta ahora. Seis y 37 minutos de la tarde, siguen ustedes viendo Conecta Canarias y vamos a hablarles de un asunto de importante actualidad. Vamos a hablar de las bajas laborales. ¿Qué pasa con las bajas laborales? ¿Cuánto le supone a la empresa? Pues fíjense, costaron a las empresas canarias en el ejercicio, en el de 2023, más de 556 millones de euros. Son cálculos de la Asociación de Mutuas. Pero es que fíjense, si añadimos el coste por prestaciones económicas de la seguridad social a cargo de las mutuas, el montante asciende a 1.150 millones de euros en Canarias. Iván. Precisamente sobre este asunto vamos a hablar con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, don Pedro Ortega. Señor Ortega, buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por contar con nosotros. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, en el último informe precisamente anual de la Confederación se repiten varios conceptos, como la baja productividad o el absentismo en particular. Vamos a centrarnos, si le parece, en este último, en el absentismo. ¿Se está convirtiendo en un verdadero problema en nuestra comunidad autónoma? Bueno, más que el absentismo, el problema es el elevado absentismo que estamos teniendo. Y no solamente ese, sino que además está aumentando más que lo comentan el resto del territorio nacional. Vamos a ver, en el año 2023 en Canarias teníamos un absentismo de un 8%, según las bajas dadas por el INS, bajas de ILT, y eso lo acredita un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Empresariales, y ese dato del 8% contrasta con el de España, el nacional,
que la media es un 5,9, con lo cual tenemos una diferencia importante a nivel de absentismo. Esto viene a decir que en Canarias en el 2023 más de 50.000 personas no fueron ningún día al año a trabajar. Señor Ortega. De otra parte, el segundo problema que tenemos... Sí, quería referirme a ese 8% de los trabajadores que se les paga por no ir a trabajar, es lo que ha dicho usted y lo que ha dicho el informe, ¿no? ¿Cree que hay trabajadores que no deberían tener esa baja? También se han referido al personal de la administración sanitaria. Quiero que nos aclare esto, que nos lo explique, claro. Sí, si me permite, yo lo que he manifestado y hemos manifestado en el informe el problema que está generando el elevado absentismo, que se demuestra con el 8%, pero es que además en 2 años en Canarias se ha incrementado en un 70%, mientras que en el territorio nacional se ha incrementado en un 50%, con lo cual tenemos un nivel mayor y estamos aumentando más, y eso genera un problema de ausencias al puesto de trabajo. Dicho esto, nosotros lo que nos preocupa es que esto siga incrementando y la incidencia que eso tiene en la productividad y en la viabilidad de las empresas. Y por eso hemos pedido que hay que estudiarlo, que hay que trabajar para ver cuáles son las razones por las que tenemos un elevado nivel de absentismo y además por qué se incrementa más de lo que se incrementa en el resto del Estado. Y una segunda cuestión que también estamos planteando es eso. Si incide en la productividad, vamos a tratarlo como uno de los múltiples factores que afectan en la productividad de las empresas. Bueno, afortunadamente el Gobierno de Canarias, la consejera responsable del área, ha convocado una mesa para trabajar, para estudiar las razones por las que tenemos un absentismo tan alto en Canarias. Y de eso es de lo que se trata, porque todo aquello que afecte a la mano de obra y que afecta a los costes laborales, al final incide en la productividad de las empresas. Señor Ortega, en los últimos tiempos, sobre todo, los empresarios en este caso han puesto el foco en la falta de trabajadores. La falta de trabajadores para cubrir la mano de obra en determinados sectores en particular, también en la hostelería, en concreto por la medida en la que nos afecta en Canarias. ¿Sigue esto ocurriendo? Bueno, realmente eso es un problema general y además ocurre que falta mano de obra cualificada y mano de obra no cualificada. Nosotros para eso hemos propuesto una fórmula que es la de fomentar la formación profesional dual para tener personas cualificadas y de otra forma estudiar cómo incentivar la incorporación de las personas a los puestos de trabajo. En Canarias en este momento tenemos un 16% de paro. Es casi incomprensible que en esta situación las empresas no encuentren mano de obra para cubrir los huecos que necesitan, puestos que unos son por absentismo o puestos son por creación, porque por el dinamismo de la economía en este momento pueden ser necesarios. Pedro Ortega, muchísimas gracias por atendernos en la tarde de hoy. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a abrir debate, Lito. Hombre, yo entiendo que la patronal esté diciendo este tipo de cosas, pero mire, es que hay una serie de factores que influyen para que el trabajador, sobre todo el que está en el paro, vaya a trabajar en sitios determinados. Por ejemplo, si vas a otra isla no tienes casa para quedarte. Es decir, no puedes con tu sueldo pagar un piso, entre otras cosas porque no hay. Y claro, si tendrás que compartir habitaciones o quedarte, como se está haciendo mucha gente en los sures, quedándose en casetas de campaña o en furgonetas. Es un gran problema. Es decir, si usted quiere que encontrar trabajadores, hay que darle facilidades para que puedan habitar en el sitio donde están trabajando. Lo que no puede es pegarse una paliza en coche y perder horas y horas para trasladarse a un sitio a trabajar. Y después, yo sigo sin entender lo de las bajas laborales. Es decir, si hay un profesional que le dice que este señor tiene que estar de baja, la mutua está vigilando que ese señor cumpla la baja y no trabaje en ningún otro sitio. ¿O qué quieren? ¿Cambiar el sistema de que los médicos no den baja a los trabajadores? Es que no lo sé, es lo que quieren llegar a hacer, ¿no? Es que lo que se está poniendo en duda prácticamente es la eficacia para qué sirven las mutualidades en las empresas que no tienen en cuenta este tipo de cosas. Yo cada vez que oigo a la patronal hablar de asentismo e incluir dentro del asentismo laboral las bajas por enfermedad,
es que me parece un poco fuera de lugar. Sí, son bajas laborales que no se entienden, ¿no? Es decir... O sea, si tú no puedes estar para trabajar, no es absentismo laboral. O sea, que claro... ¿Qué es el absentismo? Porque es que hay estudios que llegan a mezclar de algunas consultorías para definir lo que es el absentismo, permisos retribuidos, ausencias justificadas, ausencias no justificadas, las bajas médicas. O sea, desde el punto de vista metodológico también hay estudios que son muy cuestionables. O sea, creo que deberíamos definir cada vez que hablamos del absentismo a qué nos referimos o a qué se refieren desde las patronales. Es una forma de teñir un poco el debate, ¿no? O sea, si tú tienes unos trabajadores que no van a trabajar y no está justificado, el que no, que soy yo, lo que yo puedo entender como absentismo laboral. Lo puedes hacer 3 días nada más. Sí, y puedes trabajar o estudiar sobre el tema para buscarle una solución, pero si tú metes en un mismo saco bajas laborales, gente que se puede tomar un día por temas personales... Es muy claro, se apunta al trabajador y se está extendiendo el estigma de que los trabajadores son unos vagos y de que van a un médico y el médico por la cara les da una baja. Y no es así, señores. Miren, la sanidad pública tiene grandísimas listas de espera. O sea, yo entiendo la desesperación de los empresarios porque la lista de espera media en días para una operación sea de 146 días en Canarias, pero igual que entiendo la desesperación del trabajador, que es la misma o incluso mayor, porque está en su casa esperando, además con una dolencia, a que lo operen y además temiendo, madre mía, es que llevo 1 mes, 2 meses, 3 meses sin ir a trabajar y a lo mejor esto a mí me cuesta mi puesto de trabajo. Es decir, la desesperación para todos. Exacto. Y dejen ya de apuntar en cuanto a las bajas a los trabajadores porque, miren, no pagamos todos los españoles porque pagan las mutuas, las empresas, la seguridad social, a los trabajadores de baja, no les pagamos por no hacer nada y por no trabajar, les pagamos porque afortunadamente existe un derecho. ¿Y saben de qué año es la ley que regula las prestaciones por incapacidad laboral? Del año 67. 57 años y hoy cuestionamos las bajas. Y estamos hablando en 2024. De un estudio de Valencia, que lo acaba de decir ahora mismo el portavoz, que es de una universidad concreta, que además habla del 8% de absentismo, que es el dato que les conviene en este caso, y que estamos hablando simplemente de gente que falta a trabajar, sea justificadamente o no. Evidentemente en ese 8% la mayoría de la gente tiene una baja. Pero es que yo quiero felicitar aquí al 92% de la gente que todos los días va a trabajar y que se desloma, a pesar, es decir, y a los que estos señores no le están dedicando ni una sola palabra. Por centrar un poco el debate, Javier, y además decirlo de una forma muy coloquial, ¿se están dando bajas al tuntún, tal cual? Hombre, vamos a ver, estamos hablando, si hay alguien que hace eso, que yo no lo dudo y entiendo la crítica, estamos hablando de estafadoras a la seguridad social. Y tampoco van a venir ahora los empresarios a hablarnos de estafas a la seguridad social, ¿no? Porque no sabemos quién sale perdiendo ahí, sobre todo algunos de ellos. Yo de todas maneras quiero agradecer a Pedro Ortega porque es un señor que siempre se pone con una educación tremenda y contesta absolutamente todas las preguntas. Esto no ocurre con todos los portavoces empresariales. Efectivamente. Y solamente quiero decir una cosa más. Se han equivocado en el informe de coyuntura porque han apuntado a los, como tú me preguntabas, Iván, dicen, perviven prácticas como la entrega de baja por personal administrativo o de enfermería y dicen directamente que las bajas no están justificadas. Ya han salido los colegios profesionales de enfermería y los colegios de médicos también a criticar que esto es una barbaridad y además no es la primera vez que lo dicen, simplemente les conviene porque tienen que justificar la baja productividad, que de hecho es un problema, pero es multifactorial y complejo. No es porque la gente sea una vaga, es porque sus empresas son minúsculas, es porque ustedes no se asocian, es porque ustedes están en un sector de servicios que no es un sector industrial como el País Vasco, por lo tanto no genera el mismo valor añadido que generan otras industrias, es porque ustedes no invierten en innovación, es porque ustedes pagan los salarios más bajos de España, es decir, eso tiene que ver con la productividad. No es que la gente sea una vaga y no va a trabajar, porque todo el mundo que nos está viendo seguramente se desloma a trabajar absolutamente todos los días. Es decir, que ya está bien porque ya roza el insulto. A mí cuando me hablan de productividad siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, para que un trabajador tenga una buena productividad tiene que tener una serie de ambientes de trabajo y de herramientas dentro del trabajo que te hagan productivo tu trabajo. Una buena organización. Una buena organización empresarial. Porque la mayoría son empresas pequeñas. Muy pequeñas. Canarias está confeccionada por las microempresas, que son emprendedores que están trabajando todo el día y en condiciones pues a veces que no son las idóneas. Pero las grandes empresas ahí tienen que hacérselo mirar y tienen que darle a los trabajadores la posibilidad de que esa productividad aumente con buenas herramientas que tenga alrededor, si no, apaga y vamos. Y en la vivienda, que sigue siendo un problema para que podamos trabajar en esta tierra. Lito, vamos a seguir hablando de situaciones laborales, pero desafortunadamente con un ranking en el que Canarias no sale precisamente bien parado, y lo vamos a hacer en base a un informe, unos datos de Comisiones Obreras en particular, que apunta a que las islas es donde más se trabaja en sistema por turnos, donde más se trabaja los sábados,
la segunda donde más se trabaja los domingos y donde más se trabaja hasta el final de la tarde y por la noche, nuestra comunidad autónoma particular. Pues sí, vamos a hablar de conciliación y bueno, aprovechando que el viernes terminaron las clases y ya los niños están de vacaciones, nosotros no hemos podido evitar salir a la calle a preguntarles a ustedes cómo se las apañan para conciliar y sobre todo en estas épocas de verano donde los niños pues ya tienen vía libre para disfrutar. Pues mira, verdaderamente tengo suerte porque la guardería a la que él va no cierra en verano. No, mi marido y yo nos turnamos en los turnos del trabajo. Solo cuido para que mi hija pueda trabajar y mi yerno. Y tanto invierno como verano, siempre, como abuelo, siempre le echamos una mano. A los niños los metemos en el campus donde hay posibilidad de dejarlos en estos veranos porque en el trabajo no se puede tener, así que pasa tiempo libre en el verano con ellos en el campus y los padres podemos trabajar. Entonces ahora estoy más con los nietos que con los hijos. Sí, un poco difícil sí es. Pero que las abuelas nos ayuden. Bueno, y con todos estos datos sobre la mesa, desde luego, lo que llama la atención es que además hablemos de baja productividad en nuestra comunidad en particular. Javi Rodríguez, una conciliación desde luego imposible, como han plasmado ahí nuestros compañeros en ese pantallón. Llega el verano y se dificultan las cosas. Pues yo creo que sí, evidentemente. El papel que juegan juegan los comedores escolares es muy importante. Creo que hay que potenciar las escuelas infantiles. Todo esto son obviedades, pero yo sí que diría que aquí subyace un problema que probablemente alguien me discutirá, pero es que es así. Cuando las mujeres se incorporaron masivamente al trabajo, los hombres no se incorporaron masivamente a los cuidados. Y este es para mí el núcleo duro del problema, porque hay muchos hombres que siguen sin incorporarse a los cuidados. Que a partir de ahí es muy difícil conciliar porque todos trabajamos y tal y cual, ok, pero arreglemos primero este tema, que los hombres se ponen a cuidar tanto o más que las mujeres. Es que la conciliación Yo tiene creo que cara ahí no de tienes mujer. razón, Javi. Tiene cara de me ibas a mujer. discutir. Yo creo que ahí no tienes ¿No tiene razón. ¿Cómo que no? No, porque hay muchos hombres que han hecho un esfuerzo tremendo por estar ayudando en casa y compartiendo las tareas de casa cada día más. El problema no es ese. El problema es que el sector productivo de Canarias se basa en el sector servicio. Y el sector servicio trabaja fines de semana, trabaja turnos dobles, como decía Iván, y ese es el problema para conciliar. Es imposible conciliar así. Entonces, por lo tanto, aquí en Canarias no tenemos esa posibilidad porque vivimos del sector servicio y ese es un gran problema que tenemos en Canarias. No hay alternativa al sector servicio. Pero mira, si nos queremos creer que vamos más avanzados de lo que en realidad estamos, bueno, pues miren, nos ponemos la venda en los ojos y no lo creemos. Pero en este país y en esta comunidad, las mujeres siguen siendo las que más permisos se tienen que coger en el trabajo, las que más contratos a tiempo de parcial tienen que aceptar. Entonces, no sé en qué Canarias vives tú, pero yo creo que no es así. No. Sí, a mí me encanta, yo vivo en la Canaria del ISTAC, del Instituto de los Datos de Canarias, que me encanta, me apasiona, y te aseguro que los controlo esto bastante bien porque me interesa y me preocupa muchísimo. No, si dudábamos antes de los datos, del estudio universitario, yo también dudo de esos datos, porque es que cada día veo más capacidad entre dos personas que conviven juntos en cuidar a sus hijos y hacer las tareas del hogar. Hay unos datos que van en contra de eso. Estamos hablando de una Canaria antigua. Hay unos datos que van en contra de eso. Por ejemplo, el número de madres solteras que son cada vez mayor a la hora de enfrentarse a la maternidad porque el hombre no se incorpora, no quiere incorporarse al compromiso de ser... Pues si es madre soltera, No, a ver, biológicamente tienes padre, pero el hecho de tirar para adelante con la maternidad la hace la mujer en soledad. Sí, y eso es valentía, sí. Eso es valentía. Y encima no está reconocido como familia, con lo cual es proveedora de esa familia, es la que tiene que cuidar a los niños, tiene que ir a sacar, o sea, tiene su trabajo, tiene que diversificar. ¿Eso lo sabía antes de ser madre o no? Pero es que estamos hablando por eso decidió no tener un hombre al lado al que tenía que cuidar además de su hijo. No, a lo mejor es lo que tiene que tener alguien al lado, no tiene por qué ser un hombre, alguien al lado para que le eche una mano en ese tema. Y a lo mejor por eso la natalidad cada vez baja menos. Es decir, si tú en la experiencia de ser mujer, de ser madre, además de te quita la vida, no te permite llevar con tus responsabilidades de cuidado y convivir, o sea, en la connivencia, evidentemente eso hace que también baje la natalidad. Hombre, claro, se lo piensan antes de tener el hijo, evidentemente, sí.
Pues es un problema ahora mismo en la sociedad está implícito el concepto de corresponsabilidad. Que los hombres se implican más que hace 10 y hace 15 y hace 20 y hace 30 años es una realidad, pero que no es un problema resuelto y que está muy lejos de resolverse. La igualdad también y la equidad en ese aspecto, vamos a ver, la brecha salarial existe y que las mujeres ocupan los contratos parciales existe y que son las que se tienen que cuidar para cuidar, disculpa, yo no he dicho que esto esté resuelto. De sus personas mayores o de sus hijos menores de edad, son así. Exacto. Eso es así. No vamos a venir a negarlo ahora, pero en este debate yo siempre pienso en la familia, mujeres y hombres, sobre todo que quieren ser padres y no pueden, ¿no? Por esa caída en picado de la natalidad. No pueden porque el sueldo no les da. O sea, hay un componente económico también, Yanire, pero no solamente no, Lito, las mujeres cobran menos en este país, entre otras cosas. Primero, porque no promocionan igual que los hombres, porque hay un machismo estructural. Y segundo, porque son ellas las que tienen que coger un contrato de 4 horas y no de 8, y eso está peor retribuido. Horas por eso extras, las mujeres en este país cobran menos que los hombres. Y por eso no tienen hijos, o no quieren tener hijos. Muchos no pueden tener hijos porque ni muchos hombres tampoco. No, cuando tú convives con una pareja, cuando tú convives con una pareja y trabajan los dos, el sueldo no les da. Si hacen los cálculos, el sueldo no les da para poder vivir. Y la gente quiere vivir con su sueldo. Entonces, no quiere una responsabilidad que le vaya a costar un montón de dinero, por muy bonita que sea y por muy fructífera que sea. También hay un cambio de prioridades, porque la gente antes tenía menos recursos y tenía más hijos. Es decir, ahora los recursos que tenemos los tenemos porque los recursos de antes te daban para tener muchos hijos y te daban para más, hasta para ahorrar. Hoy en día, con esta inflación y con lo que cobramos, porque no te olvides que antes se cobraba, antes se cobraba mucho más que ahora. Gracias a los cuatro, un placer como siempre contar con la presencia de nuestros invitados, Javier Rodríguez, Andrea del Falla, María Sosa y Lito Mesa. Hasta gracias a ustedes. La próxima ocasión. Buenas tardes. Gracias, compañero. Gracias a ustedes. Bueno, y seguro que muchos de ustedes, aprovechando que todavía el calor no está siendo de las suyas, están aprovechando estos primeros días de verano pues para hacer, por ejemplo, una ruta de senderismo. Qué bonita es nuestra naturaleza, ¿no? Pero yo les voy a decir una cosa, hay que ser muy conscientes, eso sí, de nuestras capacidades físicas porque podemos llegar a cometer imprudencias. Adrián Cordero. Así es una de las principales imprudencias y de las principales causas de accidente en la montaña o en el sendero en general, en cualquier punto. Precisamente esa sobreestimación de las capacidades físicas. ¿Qué sucede? Que muchas veces salimos al monte y pensamos, bueno, esto es un paseo, esto es caminar, esto no es correr, esto no es escalada, ya, pero hay que estar en buena forma para hacer según qué senderos. ¿Por qué? Por diferentes motivos, por ejemplo, por la longitud, por la altitud a la que transcurren, por el nivel técnico de dificultad. En unos segundos comenzamos a darles consejos para que no se sobreestimen. Puede parecer un simple paseo, pero las rutas de senderismo en ocasiones entrañan un alto grado de dificultad. Grandes desniveles, terrenos complicados, altitudes elevadas, factores que requieren un gran estado de forma físico para no vernos superados por la actividad. Hoy, en Conecta Canarias, te enseñamos a cómo evaluar correctamente tus aptitudes físicas, para disfrutar de los senderos y que no termines echando el resto. Es importante conocer las condiciones físicas de uno mismo y para analizar este tema y para conocerlo en profundidad quiero saludar ya a José Carlos Herrero, a nuestro educador ambiental de cabecera y guía de montaña. José Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, esperando conocer precisamente este error, ¿no?, tan habitual que cometemos habitualmente y ver en primer lugar, por ejemplo, una cosa que hay que tener en cuenta, que es la dificultad técnica del recorrido, es decir, el tipo de pavimento, los tipos de desniveles. Hay rutas que son realmente complejas. Exacto, y no todos y todas estamos preparados para este tipo de rutas. Hay que tener en cuenta la condición física. Y la condición física es el conjunto de cualidades que tiene una persona para poder realizar ciertos... José Carlos, parece que tenemos algún problema para escucharte con claridad al menos. Intentamos recuperar ese sonido en unos segundos, José Carlos, pero estábamos hablando precisamente de las cualidades físicas. No sé si ahora ya nos escucha bien o podemos escuchar mejor con claridad a José Carlos Herrero. Nos comentabas, José Carlos, que hay rutas que entrañan un cierto riesgo de dificultad técnica y que hay que ir bien equipado y sobre todo también saber un poco las condiciones físicas que tenemos. A veces
ver si ahora conseguimos escucharte con claridad. Sí, exacto. La condición física es importante conocerla y quien la mejor la conoce es la propia persona. Y no podemos estar preparados para afrontar cualquier tipo de ruta. La condición física de cada persona es diferente. Y entonces es importante tener esto en cuenta porque hay que conocer los límites de cada persona para no poner en propio peligro a la propia persona, digamos, y sobre todo también a los equipos de rescate que vayan en caso de que ocurra alguna desgracia. Claro, esto lo comentamos muchas veces también, José Carlos, ¿no? Esa idea de que estamos derivando un recurso cuando alguien tiene que venir a rescatarnos. Si es por un accidente no podemos hacer nada por evitarlo, pero si es por una imprudencia, pues lógicamente la situación debería haber sido evitada. Otra pregunta, José Carlos, que tiene, por ejemplo, en Canarias mucho que ver con nuestro territorio, ¿no? La altitud, porque a partir de una determinada altitud la dureza del recorrido se incrementa mucho. Tenemos menos oxígeno, no hemos valorado tal vez si tenemos una buena forma física o incluso si somos fumadores, por lo tanto, a partir de una determinada altitud, cuidado. Exactamente, hay que tener mucho cuidado porque la altitud produce efectos como la disminución de la presión atmosférica y la consecuente reducción de la disponibilidad de oxígeno, que afectan al cuerpo de manera de aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del ritmo cardíaco, mal de altura, con dolor de cabeza, mareos, insomnio, vómito, etc. O sea, resumiendo, Adrián, que si no existe una buena condición física y una experiencia previa en este tipo de rutas a esa determinada altitud, lo que se llama la aclimatación en la montaña, podemos poner en peligro nuestra vida, o sea, así de claro. Sí, bueno, es que se nota sin ir más lejos, por ejemplo, eso que comentas de la presurización, se nota en un avión, pero claro, en un avión vamos sentados, no estamos haciendo ningún tipo de actividad física, pero claro, haciendo una ruta de senderismo, pues la cosa se puede complicar bastante. Una última cuestión tiene que ver, José Carlos, con la longitud. Pongamos, por ejemplo, una ruta de 20 kilómetros, que es fácil, que es asequible, que es llana, que está bien pavimentada, y decimos, bueno, 20 kilómetros tampoco será para tanto, pero lo decide una persona que en su día a día no hace ni 1 o 2 kilómetros. La longitud, aunque la ruta sea fácil, también es importante. Sí, y nos puede llevar a engaños. Y si no estamos acostumbrados, podemos tener problemas en forma de fatiga, ampolla, deshidratación, etcétera. También hay que tener en cuenta que aunque sea 20 kilómetros muy sencillos aparentemente, puede estar condicionado por la meteorología. Un día de calor se puede hacer una ruta terrible. Entonces, yo lo que recomendamos es que se haga una progresión, que se empiece por rutas cortas para en un futuro tener objetivos a mayores en cuanto a longitud y dificultad de ruta. O sea, más que nada el tan ansiado sentido común. Como en cualquier actividad física. José Carlos, muchas gracias por habernos atendido no solo hoy, sino durante toda esta temporada en Conecta Canarias. Ha sido un auténtico honor, hemos aprendido muchísimo. Creo que has hecho una gran labor de educación ambiental en este programa y en mi nombre, de todo el equipo y también de las dos personas que aquí me acompañan ya, Iván y Elena, te quería dar las gracias por tu trabajo. Por supuesto que sí. Un auténtico placer, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecimientos mutuos, perdona un segundito, Adrián. Y nada, gracias por apostar desde el minuto cero por la educación ambiental, a Conecta Canarias, Radio Televisión Canaria, en especial a tu persona, porque esto es una labor de servicio público, que creo que es lo más importante. Así que gracias a ustedes. Gracias, José Carlos, por tus palabras. Bueno, hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Además, siempre José Carlos siempre tiene un punto de vista muy práctico, muy didáctico, muy educativo. Aquí no venimos a reñir a la gente y decirle, no hagas esto, no hagas esto, esto está mal. No, le decimos cómo se debe hacer bien para evitar accidentes, para evitar que nos encontremos mal, en definitiva, para disfrutar de la naturaleza. Claro que sí. Gracias a todos los que lo han hecho posible. Aquí continuamos todavía, nos queda un poquito para terminar esta temporada y gracias a ti, Adrián. Nos vemos al final del programa. Enseguida, hasta ahora. Enseguida, bueno. Y mientras vamos a cambiar de asunto, vamos a ponernos serios en este caso porque la policía británica ha confirmado que el cuerpo encontrado hace una semana en el río Ouse, en York, en Inglaterra, se corresponde con el joven tinerfeño Seth Jiménez Martín, que desapareció el 24 de febrero. La familia lo hizo público en redes sociales a primera hora de esta mañana. Las autoridades policiales confirman el fallecimiento de Seth Jiménez Martín, el joven canario de 31 años que había sido visto por última vez el 24 de febrero en la localidad de York, al noreste de Inglaterra. Todo ello después de 4 meses de intensa angustia.
Nosotros estamos impotentes porque nos ha pillado que es en otro país, otro idioma, estamos destrozadas. El hallazgo de un cuerpo hace 10 días en el río Ouse, donde algunos testigos aseguran haber visto a Seth el día en el que desapareció, encogió el corazón de una familia que, a través de un comunicado, ha trasladado el trágico desenlace. Con el corazón hecho pedazos debemos compartir la noticia más desgarradora que jamás hubiéramos querido dar. La policía nos ha confirmado que el cuerpo hallado es el de nuestro Seth. Las palabras no pueden expresar el dolor y la tristeza que sentimos en estos momentos. Su ausencia deja un vacío inmenso que jamás podrá ser llenado. Los restos mortales de Seth serán trasladados próximamente a Tenerife para que sus familiares, amigos y seres queridos puedan darle el último adiós. No ha sido el único desaparecido. Buscan también en Tenerife, como saben, a Jay Slater, el joven británico. Nos amplía la información nuestra compañera Luz Martín. Adelante, Luz. Sí, seguimos muy pendientes de la búsqueda de Jay Slater, el joven británico de 19 años desaparecido en Tenerife hace 9 días. Él habría viajado a la isla con unos amigos para pasar las vacaciones y asistir a un festival de música, y en la madrugada del domingo habría conocido a unos hombres con los que se trasladó a una vivienda en el Parque Rural de Teno. Presuntamente al día siguiente escribió un mensaje a sus amigos indicando que solo tenía un 1% de batería, que había perdido la guagua y que iría caminando hasta el apartamento que se encontraba en el sur de la isla. Fueron sus amigos quienes denunciaron la desaparición. Esta ha sido la cronología de la desaparición. Vean. El pasado domingo 16 de junio, el joven Jay Slater, de 19 años de edad y origen británico, asistía a un festival de música en la discoteca Papagayo, ubicada en la zona de Playa de las Américas, en el sur de Tenerife. En la madrugada del lunes 17 de junio, Jay fue visto marchándose junto a 2 hombres que conoció esa noche. Entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana del mismo lunes, Jay llamó a una de las amigas con las que viajó para informarle que había perdido la guagua, que tenía que regresar caminando y que se encontraba con mucha sed y un 1% de batería en su móvil. La última localización de su teléfono lo sitúa en el Parque Rural de Teno, muy lejos de donde se alojaba. El martes 18 de junio, tras no tener noticias de Jay, sus amigos alertan a las autoridades y comienzan las operaciones de búsqueda en el entorno del Parque Rural de Teno. Han transcurrido 10 días desde la desaparición de Jay. Desde entonces, la Guardia Civil, grupos de rescate de montaña, bomberos y voluntarios buscan al joven británico por aire y tierra con drones, perros y helicópteros, sin que hasta ahora se haya obtenido resultado alguno. 9. Sí, continuamos en directo en Tenerife, esta vez con Santiago Carlos, coordinador de SOS Desaparecidos aquí en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué novedades tenemos de este caso? Buenas tardes, pues la verdad que novedades, pues nuevas ninguna. La verdad que no tenemos, vamos a decir, la alegría de poder anunciar que hemos localizado, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han localizado pues a este chico en buen estado. Un sinvivir que está pasando la familia, con la que tengo muy poca comunicación. La verdad que el desaparecer fuera de tu país natal se hace complicado en todos los ámbitos, incluso en el idioma. Precisamente iba a preguntarte por su familia. Sus padres se han trasladado a la isla para seguir de cerca esas labores de búsqueda. Sí, desde los primeros días se trasladaron aquí y ellos están ahí pues al pie del cañón. Entiendo que presionando y dejando trabajar a quien tiene que hacerse cargo de la búsqueda de su hijo, que son las autoridades, y a partir de ahí pues poco más. Hay mucha información al respecto que se baraja en todos los ámbitos, pero yo creo que aquí lo importante es poder ayudar a la familia y poder localizar a este chico. No se baraja, no se descarta ninguna hipótesis, ¿verdad? Exactamente, la policía no descarta ninguna hipótesis, pero sí es verdad que se especula mucho por el caso. Hay mucha información arrastrada tanto del Reino Unido hacia Tenerife como de Tenerife hacia el Reino Unido. Y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar, especular, porque hay una familia detrás que está sufriendo y que cuando escucha, lee y ve lo que está sucediendo, pues la herida que tiene se le hace mucho mayor. Y creo que debemos ponernos en su lugar, porque al final es una madre que está sufriendo. Dígame, dígame. Santiago, buenas tardes. Soy Iván, le hablamos desde aquí, desde el plató de Conecta Canarias. Muchísimas gracias ante todo por atendernos. Yo le voy a pedir que escuche usted precisamente la siguiente conexión que vamos a mantener con nuestra compañera Hanna Recio para también contar los últimos detalles sobre la desaparición de una persona en Gran Canaria, concretamente en Arinaga, en el municipio de Agüimes. Desde la pasada noche de San Juan, Manoli, de 75 años, que se supone que fue a darse un baño sobre las 10 de la noche. Desde entonces no se tiene noticias de ella. Vamos a escucharlo
escucharlo y enseguida comentamos con usted. Muy buenas tardes, compañeros. Pues así es, la familia de Manoli mantiene las esperanzas de tener noticias de esta vecina conocida y querida aquí en la localidad de Arinaga. Como has comentado, durante la jornada de hoy, la Guardia Civil y los servicios de emergencia han continuado con el dispositivo de búsqueda de Manoli, a la cual se le perdió la pista la pasada noche de San Juan cuando iba a bañarse precisamente en esta playa de Arinaga en la que ahora mismo nosotros nos encontramos. Lamentablemente no tenemos nuevas noticias de su paradero, pero sí es verdad que la familia ahora mismo lo que solicita es colaboración, en este caso de la ciudadanía, a través de cualquier tipo de información, de fotografía o de vídeo, por la cual podrían encontrarse algún tipo de pista del paradero de Manoli. Eso sí, nosotros, compañeros, estaremos muy pendientes de cualquier novedad sobre la desaparición de Manoli. Gracias, Hanna. Vamos a preguntarle a Santiago Martín. Santiago, hemos visto dos ejemplos de desapariciones, en este caso por causas, imaginamos, totalmente diferentes, en desapariciones diferentes. En definitiva, ¿cómo se organizan los efectivos en este sentido? ¿Cuáles son las diferencias para quienes nos estén viendo desde casa? Hombre, yo no quiero diferenciar ni un caso ni el otro. Yo creo que es importante no cruzarnos de brazos, y cuando hay una desaparición o la ausencia de un ser querido, lo que tenemos es que ponernos en movimiento y pedir ayuda a las autoridades, presentar denuncia de inmediato y apelar a la colaboración ciudadana. Me refería, Santiago, a lo que es los efectivos, es decir, la manera de afrontar esa desaparición en ambos casos. Eso va a depender de quien valore y estudie en ese momento el caso y de qué efectivos deben de activarse. No es lo mismo una desaparición en un parque rural, como estamos hablando, en Tenerife, donde hay riesgo de accidente, a este otro caso que quizás en un momento dado pues pudo darse de otra manera. En ambos casos yo creo que hay que activar a los medios de inmediato, porque el tiempo juega en contra de la persona que está desaparecida. En el caso de Gran Canaria es algo parecido, se estaba bañando y desaparece. Hay una desaparición voluntaria, tuvo un problema en el agua, ¿quién lo sabe? Y yo creo que eso es lo mismo que pasa con el chico de Tenerife. La información, ¿quién la conoce? Nadie. Entonces por eso creo que debemos de activar todos los medios y todo el sistema de inmediato para poder localizar a esa persona con vida. Muchísimas gracias, Santiago Carlos, por estar con nosotros hoy en Conecta Canarias, y nos quedamos con ese mensaje: no hacer especulaciones y sobre todo centrarnos en ayudar siempre a las familias, que son quienes desgraciadamente peor lo pasan en estos casos. Muchísimas gracias por esa importantísima labor que hacen desde SOS Desaparecidos, en su apoyo también evidentemente a las familias que lo están pasando tan mal cuando pasan por un trance así. Pues sí, desde luego. Gracias a Luz, también gracias a Santiago. Nosotros nos vamos, pero como saben, nos queda mucho programa por delante. Hasta ahora. Y 21 minutos, les vamos a mostrar unas imágenes a continuación. Se trata de una de las noticias de la jornada, vean. Este es el momento en el que, tras 1 año y 7 meses de fuga, Carlos Navarro, más conocido como el Yoyas, era detenido en La Noia, en Barcelona. Ahí estamos viendo ese dispositivo de la Policía Nacional. Un juzgado de Gran Canaria había emitido una orden de búsqueda y captura tras ser condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por maltratar de forma continuada a su exmujer, Faina Bettencourt, además de otra condena por maltratar a sus 2 hijos. Precisamente esta tarde vamos a hablar con Naira Suárez, que es abogada de Faina Bettencourt. Naira, buenas tardes y muchísimas gracias, primero que nada, por atendernos. Muy buenas tardes. Esta mañana Faina precisamente publicaba en sus redes sociales un agradecimiento, un mensaje a todos aquellos que la habían apoyado durante todo este tiempo. Se entendía probablemente, y creo que vamos a verlo de inmediato en pantalla en unos segundos, se entendía como un mensaje también evidentemente de alivio ante estas circunstancias. ¿Qué le ha trasladado a ella, Naira? Bueno, Faina está muy feliz
Sí, es verdad, ha estado nerviosa, está abrumada por toda la situación, pero está feliz. Naira, ¿qué ha supuesto para ella todo este tiempo de espera? Porque recordemos que llevaba 1 año y 7 meses de fugado Carlos Navarro. Creo que miedo podría ser la palabra, ¿no? Sí, ha sido un periodo de miedo, de incertidumbre. Al final no sabíamos cuándo esto iba a ocurrir. Sabíamos que iba a ocurrir, pues en algún momento tendría que ocurrir, pero no sabíamos cuándo. Ha sido un periodo duro. Ya te digo, con mucho miedo, mucha incertidumbre, pero a día de hoy pues ya ha acabado este calvario. Naira, ¿cómo se encuentran los hijos de Faina en particular, que evidentemente también han sido víctimas directas de esta situación? Hombre, he hablado muy poco con ella con respecto a los niños. Apenas he podido hablar con ella realmente. Hemos tenido 2 conversaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has visto la noticia? Los niños igual. Están... Ya es como se han quitado una losa de encima. 5 años y 8 meses de condena a prisión, pero en este caso también se ha fugado. ¿Se enfrentaría a otro delito? ¿Cuál es el siguiente paso en lo judicial? Hombre, por nuestra parte, de momento el procedimiento es el de cumplir la pena de prisión. Efectivamente, este quebrantamiento le puede acarrear otro procedimiento judicial y otra pena de prisión. Naira, llamaba la atención las informaciones que iban saliendo poco a poco en los medios de comunicación, precisamente con respecto a los movimientos que Carlos Betancur mantenía en esta zona. Se le había visto incluso ir a comprar tabaco o directamente acceder a algún bar, incluso pues a pedir un café o lo que fuese. Lo llamativo es que evidentemente los pasos se le estaban siguiendo, por así decirlo. ¿Qué valoración hace usted del tiempo que se ha tardado en encontrar a Carlos Navarro fugado de la justicia durante casi 2 años? Vamos a ver, ha sido un tiempo muy largo, máxime cuando efectivamente, como bien expones, él hacía prácticamente su vida. Él salía, se le ha visto en restaurantes, hemos tenido noticias a través de redes sociales de personas que lo veían, pero claro, no llegaba el momento en el que la policía iba y lo detenía. Bueno, en estos casos de fuga, yo no sé si es más complicado ese procedimiento. Usted como abogada sabrá esos dispositivos que se generan un poco para localizar a esa persona, cómo afrontar esa detención como se ha producido en el día de hoy. Vamos a ver, efectivamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen sus dispositivos y tienen sus medios, sus maneras de actuar. De hecho, el auto ordenando la entrada en el domicilio a mí se me notifica hoy en la tarde. Entiendo que es el procedimiento correspondiente y ellos han hecho lo que han podido durante el tiempo que han podido. Efectivamente, ha tardado muchísimo, pero no podemos hacer nada contra eso. Ellos también... Claro. Tienen su labor y no podíamos hacer más. Pero bueno, en principio se ha acabado la agonía. Naira, esa es la noticia, evidentemente, del día. Muchísimas gracias por atendernos en la tarde de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, una historia que ya tiene final después de casi 2 años de espera por parte de Faina Betancur y de sus hijos, evidentemente, después de haberlo pasado tan mal. Vamos a cambiar radicalmente de asunto y les vamos a proponer acudir a un lugar, desde luego, muy singular. ¿Por qué? Porque miren, en este lugar arreglan sus instrumentos, si tienen alguno que esté roto por casa. Tienen oportunidad también de disfrutar de productos gourmets y en algunas ocasiones incluso de vivir actuaciones en directo. Ese lugar existe, se llama La Tiendita Canaria. Vamos a irnos directamente con Pedro Santana. Cuéntanos, Pedro, ¿dónde estás exactamente? Y lo que nos gustan, buenas tardes a todos, mostrarles a todos ustedes en Conecta Canarias esos rinconcitos tan agradables que tenemos en nuestro archipiélago y por eso nos hemos venido hasta el municipio de Ingenio, en la isla de Gran Canaria, porque aquí en la Tiendita Canaria tenemos pues una tienda de aceite y vinagre de las de antes, pero adaptada al siglo XXI. Y ustedes se preguntarán, ¿eso qué es? Pues eso me lo va a explicar nuestro amigo Raico, que es el propietario de esta tiendita. Raico, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Además te vemos aquí con las manos en la masa, pero en la masa instrumentos, porque además eres luthier. Aquí no solo tenemos productos de la tierra, productos canarios y podemos echarnos algo, sino que también arreglas instrumentos. Sí, señor. La Tiendita Canaria es la tienda oficial de productos agroalimentarios y artesanales de Ingenio y yo soy artesano y ofrezco mi servicio pues en la Tiendita Canaria.
Raiko, si te parece, vamos al mostrador de la tiendita de aceite y vinagre. Dejamos la guitarra aquí para que no coja frío. Y vamos a hablar de la otra versión que encontramos en esta tiendita canaria, porque claro, como buena tienda de aceite y vinagre, podemos comprar productos y degustarlos. Raiko, me decías que habías montado esto allá por la pandemia, pero ahora mismo aquí también tienes conciertos, tienes actividades culturales, un punto de encuentro. Sí, la verdad es que estamos haciendo diferentes tipos de actividades relacionadas siempre con productores locales, artesanos, artistas, y al final pues todo confluye. Lo importante es compartir buenos momentos. Raiko, bueno, ustedes también lo saben, que ya estoy viendo a que Elena, vas a comer, Iván. vamos, Pedro, que a ti te encanta. Claro, ustedes saben que a mí me encanta comer cada tarde en Conecta Canarias y merendar, y aquí, que podía aprovechar para hacerlo, pues no iba a ser menos. Raiko, ¿nos vas a preparar un fisquito para echarnos algo a la boca en esta tienda de aceite y vinagre? ¿Qué nos vas a preparar? Pues vamos a preparar un enyesque. Un enyesque. Claro, como tiene que ser. Como tiene que ser. Pues vamos a preparar un enyesque de quesito semicurado del Parral, bizcochito de huevo de Juncalillo, mermelada artesana de guayaba de Isla Bonita, unas aceitunitas ecológicas. Uno se va de aquí merendado, cenado y de todo, vamos, porque ahí mira qué cosas. Y luego falta la arrancadilla. ¿Cómo no? Un buen café de especialidad, tostado en Canarias, con unas pastitas de avena de Travel, de aquí de Ingenio. Maravilla, Raiko. Pues en lo que preparas ese montadito, ese enyesque, cuéntame, ¿cómo te dio a ti por montar esta tiendita? Pues bueno, la tiendita canaria es realmente un proyecto de reconversión de un proyecto que teníamos anteriormente. Se llamaba Siente Gran Canaria y conectábamos directamente al turista con el local. Entonces, tras la pandemia, reconvertimos la misma experiencia en formato tienda y ofreciéndolo siempre experiencias auténticas, empezando por los canarios y luego para todos aquellos que nos visitan. Qué maravilla. Yo es que no soy de instrumentos, no tengo guitarra, ni tengo nada, no toco nada. O sea, no tocas nada, ni timple ni nada, Pedro. No, yo no toco instrumentos, Iván, tú lo sabes. Bueno, yo creo que tú tampoco tocas ninguno, pero lo que sí hago es comer y comer bien, desde luego. Raiko, ¿tú me sujetas el micro en lo que yo me echo el enyesque? Por supuesto. Maravilla. Y así aprovecho y lo que yo voy probando, bueno, yo creo que va la mermelada esta primero, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo aquí a la antigua, ¿no? Como quien dice. Raiko, ¿cómo va esta tienda? ¿Va bien? Porque no solo he visto aquí a turistas, sino he visto también a mucho local. Pues sí, Iván, perdón, Pedro. La verdad es que principalmente nuestros consumidores son canarios, son vecinos, son locales. Súper agradecidos con nuestros vecinos que nos apoyen diariamente. Y ahí vamos, tenemos buen producto, defendemos lo nuestro y la gente está concienciada. Eso es lo más importante. Gracias por agarrarme el micro. Está buenísimo esto. ¿Qué te parece? Oye, Pedro, maravilla. Ni tocar instrumentos, Raiko, ni hacer dos cosas a la vez. Eso, mastica. Claro, déjenme tragar, por lo menos, es que no me dejan ni echarme la merienda. Bueno. Raiko, muchísimas gracias por atendernos. Y en lo que yo me quedo aquí probando el café, que es lo que me faltó, a lo mejor nos puedes tocar algo, y lo que estamos. Y yo voy echando aquí la tarde y me quedo aquí en el municipio de Ingenio, de la isla de Gran Canaria, en esta tiendita de aceite y vinagre, pero del siglo XXI. Gracias, Raiko. Gracias a ustedes, buenas tardes a todos. Voy a seguir disfrutando yo. Bueno, qué buena idea la de la tiendita canaria. Vamos a conocer ahora otra iniciativa muy interesante que tiene que ver con los instrumentos, en este caso con un instrumento muy nuestro, con los timples. Fíjense lo que se ha implantado en los colegios de Canarias, una iniciativa de la Consejería de Educación. Timples biodegradables a través de impresoras 3D, para fomentar, por supuesto, la importancia de nuestras tradiciones. El proyecto de impresión de timple 3D es un proyecto cuya finalidad es el fomento de la innovación y la investigación tecnológica en los centros educativos de Canarias. En total, ahora mismo aquí hemos impreso unos 20 timples, pero calculamos que con todo el material que tenemos pues podamos llegar a unos 40 timples. Nuestra finalidad aquí en el Centro del Profesorado de Las Palmas, con este proyecto, que es un proyecto piloto, es poder dotar a los centros educativos de este recurso. Un recurso que para nada viene a sustituir el timple tradicional.
La vida va llegando con muchas novedades cada vez más rápidas, inteligencia artificial, impresora, mucha maquinaria muy específica que se puede añadir a los proyectos que se trabajan en el aula, pues dándole sobre todo una calidad y una efectividad. Pues entonces, Paco, me llevo estos 4 timples al 6 Blas Reollo, ¿vale? Bueno, tira con la parranda. Buenos días. Oh, buenos días. Elena, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te traigo los últimos timples ya que habíamos impreso la semana pasada, ¿vale? Cursos anteriores sí que existía la red de enseñanza del timple, entonces nos cedían timples de préstamo y este año hemos sido 3 de los centros escogidos en Las Palmas para imprimirlos, irlos colocando, pegándolos, montándolos y traerlos pues al final aquí a la clase y que el alumnado lo disfrute. Nos da la posibilidad, por ejemplo, en clase de que cada uno pueda tener su propio timple. Cuando nos llegaron los 3 timples más, yo por lo menos me puse muy contenta porque sabía que muchos compañeros se quedaban con ganas de tocar timples y así no nos teníamos que turnar. Sí, estoy muy agradecido porque antes hasta nos peleábamos por quién cogía el timple y quién no. Qué importante es, desde luego, que no se pierdan nuestras tradiciones. Enhorabuena por esa maravillosa iniciativa. Y si importante es que no se pierdan nuestras tradiciones, importante es no olvidar nuestra historia. Nuestra compañera Eli Rodríguez está con una persona precisamente que se encarga de que no olvidemos nuestra historia y además de una forma muy simple. Cuéntanos, Eli. La historia es una de esas asignaturas pendientes para mucha gente y una de esas que se suele atragantar más a los estudiantes, que son los que luego se dirigen a redes sociales para intentar encontrar una alternativa un poco más sencilla para aprender esa historia. Y ahí es donde entran en juego cuentas como la de Historia para Gandules, que es la cuenta de Luis, donde cuenta historia pero de una manera más interesante y más entretenida, ¿verdad? Buenas tardes, efectivamente, esa era mi intención desde un principio, crear vídeos que se adecuasen un poco a las necesidades de las nuevas generaciones. ¿Y qué tipo de personas ven tu cuenta? En un principio era más un perfil totalmente interesado en la historia, pero a medida que comencé a subir vídeos de temáticas más contemporáneas y de actualidad, me empezó a seguir gente que me comenta incluso por mensaje que no sentían ese interés por la historia desde un principio. Porque tú también usas la inteligencia artificial mezclada con imágenes reales, ¿no?, para hacer esos vídeos más amenos. Exacto, estoy aprovechando esta herramienta, que es la inteligencia artificial, para que así yo te esté narrando un episodio en concreto y tú puedas ver una escena recreando ese suceso en concreto. Es importante que conozcamos la historia de Canarias nosotros. Es importante, al fin y al cabo son nuestras raíces, somos canarios, vivimos en este archipiélago y posiblemente pasemos aquí la mayor parte de nuestra vida, que menos que conocer nuestra historia. Y oye, ¿de qué te has dado cuenta tú haciendo estos vídeos en tu canal? Pues me he dado cuenta de que podemos cambiar un poco el porvenir de la sociedad y que poco a poco la gente siente interés por la historia de su tierra. Pues ya lo han oído. Aunque la historia sea una de esas asignaturas que tienen pendientes, al final, pues lo importante, ¿no?, es también cómo se enseña y cómo se aprende. Qué importante es aprender historia de Canarias y qué interesante es. Así que hay que promocionarla, hay que incentivar que conozcamos nuestra propia historia para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, sobre todo. Bueno, coches hay muchos, eso sí, pero pocos son fantásticos. Quiero que se sienten y que piensen por un momento cuál es su coche así de película que les haya gustado más. Vamos a verlo. Todo empezó realmente con un grupo de amigos que estábamos en una asociación benéfica, Fuerza Imperial de Tenerife, y con el tema de la pandemia, pues ya es verdad que no podíamos hacer eventos, entonces se nos ocurrió, éramos frikis de Cazafantasmas y todas las cosas de los 90, y se nos ocurrió empezar a hacer yo el coche de los Cazafantasmas. Como era inviable traernos el coche original de Estados Unidos, era mucho dinero, pues decidimos hacer la versión europea. Nosotros lo envejecimos con arena de las Teresitas, pintura a mano. Hemos intentado imitar lo más posible las trampas, los walkie-talkies que ellos llevan en las películas.
Este es otro furgón que cogimos para hacer Scooby-Doo. Era verde, era feo de narices, porque verde era feo. Y dijimos, los niños dicen, Scooby-Doo, pues Scooby-Doo. Este surgió la idea de que a mis hijos les gustan los dinosaurios y como me dedico a las manualidades, pues hicimos un cráneo y varios disfraces de 3 metros y pico de velociraptores y tiranosaurios para carnavales. Y a partir de carnavales, pues se quedó así el coche. Un amigo me mandó un día una foto, un coche, un Hyundai, y me dice, Manuel, ¿tú lo estás viendo? Le digo, hombre, yo veo a Rayo McQueen, y dice, ¿coincides conmigo? Lo lijamos, lo pintamos, le hice las pegatinas, los vinilos. Oye, Manuel, yo creo que aquí es obligatorio, si me lo permites, sacarse una foto. Hombre, por supuesto. ¿Sí? Para eso vamos a prepararnos. Venga, hay que ponerse la gorra de Rayo McQueen. La copa pistón de ganadores. Vamos. Y llegamos al último, por ahora. Disfrutas como un enano conduciendo al sol y además la gente lo ve desde lejos. Está seguro que todo el mundo... Barbie y yo. Adiós, Ken. Oye, Manuel, pues si te parece, los probamos. Perfecto. Probamos este de Barbie, que a mí particularmente me gusta mucho. Vamos a darlo. Venga, me preparo. Importante el sombrero. Barbie reportera. Me encanta. Bueno, no crean que nos hemos quedado con las ganas, desde luego, porque nosotros les vamos a pedir a ustedes que se lo imaginen por un momento, pasear por cualquier calle de nuestras islas con esos coches. Lo hemos experimentado y lo ha vivido exactamente Mari Martín. Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues ¿cómo me voy a sentir, compañeros? Yo me siento ahora mismo en una película. Yo es que me siento Barbie, si es que tengo la Pamela y todo, pero es que estamos dando una vuelta ahora mismo por el Puerto de la Cruz y probablemente lo más curioso de todo esto no es solo que estemos en el coche de Barbie, sino que detrás de nosotros tenemos a Rayo McQueen. O sea, esta situación es tanto surrealista como absolutamente increíble y desde luego estamos atrayendo todas las miradas. Yo estoy aquí de copiloto con Manuel. Oye, Manuel, te decía, tú estás totalmente acostumbrado a atraer las miradas. La gente suele tocar mucho la pita o gritarte y a la gente le gustan los coches. ¿Cuál es el coche que más reclama la gente, el que más le gusta? A mí me gustan los 5, pero realmente la joya de la corona es el Cazafantasmas. Oye, vamos a recordarlo, el de Cazafantasmas, el de Scooby-Doo, el de Parque Jurásico, Rayo McQueen, este de Barbie. Tu favorito es el de Cazafantasmas, pero ¿el de tu familia? Bueno, para los niños está claro, de Rayo McQueen, mi mujer el de la Barbie. Vamos, que cada uno tiene un favorito, ¿verdad? Suyo propio, exactamente. Oye, Manuel, tienes 5, pero quieres seguir ampliando la colección, ¿esa es tu intención? La idea, hombre, tengo más amigos que tienen otros coches que salimos a salir juntos y al final nos juntamos 7 o 8 coches de película muy guapos, como Herbie y algunos más que hay por ahí. Pero sí, la idea es seguir sumando y que mientras a la gente le guste y a nosotros como familia también y a mis amigos, que Domingo, María, todos estos que suelen salir con nosotros, que claro, no tengo tantas manos para conducir tanto coche. Suelen venirse con nosotros a dar vueltas. Oye, no sé si lo estarán viendo en cámara, pero es súper curioso porque pasamos por aquí y la gente nos saca fotos, nos dice que estás acostumbrado y que incluso en la autopista te vayan grabando vídeos, porque tú usas estos coches en tu vida diaria. Yo me doy cuenta de que me graban en la autopista cuando un millón de amigos te mandan enlaces de TikTok, que se ven los enlaces de TikTok de Rayo McQueen o el de Barbie o el de los Cazafantasmas por Tenerife. Y eres tú. Bueno, recuerden que si ven un coche de película, de Cazafantasmas, de Parque Jurásico, de Scooby-Doo, de Rayo McQueen o de Barbie, pues es Manuel el que está al volante probablemente, ¿verdad, Manuel? O tu mujer a lo mejor. Uno de los dos seguro. Oye, Manuel, me ha encantado este paseo. Yo quiero preguntarles a ustedes, Elena, Iván, de los coches estos que hemos visto que estamos viendo, ¿cuál es su favorito de todos, chicos? Oye, pues a mí me gustó mucho el de Jurassic Park, porque la verdad que la manualidad estuvo estupenda. A mí me gusta el de la Barbie. Mi favorito es este de Barbie, porque es que yo me meto en el papel. Y quiero despedir esta conexión planteándoles una pregunta. Si yo soy Barbie, tú debes de ser Ken entonces, Manuel. El amigo de Ken. El amigo de Ken. Entonces, Pablo, te va a tocar a ti ser Ken. ¿Aceptas? Pues así nos despedimos, chicos. Yo ya me quedo aquí, yo totalmente metida en el papel de Barbie. Creo que se me da bien. Nuestro Ken de cámara y nuestra Barbie reportera, bueno, se ha desvelado. Qué bonito todo, de verdad, ¿eh? Qué bonito todo. Desde luego.
Bueno, Adrián Cordero, que vamos a abrir ya el armario porque mañana va a ser uno de los días más frescos de la semana. Va a ser uno de los días más frescos de la semana. Yo no sé el día, Iván, que me vas a dar paso sin hacerme reír el segundo anterior, que yo me tengo que poner, bueno, iba a decir serio para el armario, tampoco especialmente serio, ¿no? Porque es que lo que tenemos estos días no requiere un tono especialmente grave, así que vamos a abrirlo ya. Sí que es verdad que si estuviésemos hablando de otros puntos del país, que enseguida lo vamos a ver, ahí sí que nos tendríamos que poner serios de verdad, porque vaya la que está cayendo en algunas zonas. Pero aquí, bueno, seguimos con esta eterna primavera que no se anima a despedirse. Mañana será un día fresco, fresco con respecto a las temperaturas normales para la época del año. Máximas 24-26 grados, donde más calor, entre comillas, tengamos mañana, es decir, sur de Tenerife, sur de Gran Canaria y sobre todo parte más occidental de La Palma, son los 3 puntos en los que habitualmente llegamos a estos valores. En el resto no llegaremos. Precipitación, pienso que un poquito menos que la de hoy. Hoy hemos tenido bastante lluvia en algunas zonas, mañana nos quedaremos en torno a 1 o 2 litros por metro cuadrado. El descapotable de Barbie, mejor no usarlo, por ejemplo en los rodeos. Y sobre todo en el puerto, que vi que María estaba en el puerto. Sí. Y bueno, el puerto, en fin, estos días no están teniendo el mejor verano de la historia, aunque también es verdad que el puerto, y yo lo recuerdo ya de hace años, tiene esa fama de que verano precisamente se le mete de manera bastante habitual la nube. Y bueno, y el viento, último factor que siempre contemplamos en nuestro armario y que mañana, pues la verdad que nos da una ligera tregua. Mañana esperamos rachas de 55 kilómetros por hora, que es un poquito menos que lo que hemos tenido en los últimos días. Tampoco es que sea una barbaridad menos, seguirá haciendo viento, pero no tanto como en los días anteriores. No nos va a molestar en la playa. No será una especial molestia. Oye, Adrián, en la vuelta al mundo, ¿de qué hablamos? ¿De esa presa que casi colapsa en Minnesota? ¿De la Dana en la península? ¿Un poco de todo? Hablamos de todo, pero empezamos por esa presa porque nos está dejando imágenes espectaculares. Sigue la preocupación por el riesgo de que pueda colapsar y ahí lo están viendo precisamente nuevas imágenes que nos llevan. Ya están viendo cómo la presa está evacuando agua por un lado, pero además tenemos ese carril casas al lado. Sí, y de hecho una de ellas se veía en una imagen que veíamos ayer cómo se ha derrumbado y en fin, sigue siendo bastante preocupante esta situación, concretamente en Minnesota. De hecho, las autoridades se apresuran ya a advertir a los residentes locales que están aguas abajo porque es bastante probable, o al menos el riesgo de que colapse está ahí. Por cierto, Minnesota y Utah, ¿qué está pasando en Utah? Vean y escuchen a quién se le ocurre ponerse a hacer rappel en esta situación. Ahí están viendo de alto riesgo. Una situación, Elena, Iván, de alto riesgo, efectivamente. Hablábamos de imprudencias antes. Pues esto... Pues esta es considerable, Fíjense qué barranco, qué crecida. Es verdad que los medios locales hablan de una flash flood, es decir, de una inundación repentina, pero en cualquier caso una situación muy arriesgada. Y por cierto, la siguiente imagen también es curiosa porque es que estamos en Utah, estamos en una zona muy cercana, van a ver la imagen y la gente fotografiándolo, grabándolo, qué cerquita, y atención, ahí se ve, ahí casi lo tapa el rótulo, en cholas, por favor. Yo de verdad entiendo que los americanos están hechos de otra pasta y que ellos están acostumbrados a los temporales de otra manera a la nuestra, pero la verdad es que no deja de ser sorprendente. El contraste es tremendo. Y sobre todo que es evidente que están asumiendo un riesgo. Veíamos esta semana también... Un simple resbalón y no lo cuenta. Es que está a centímetros. Yo a mí la verdad que cuando vi la imagen me impresionó bastante. Veíamos esta semana riadas también en Suiza, en los Alpes, que arrastran todas esas rocas. Y nos han llegado nuevos vídeos, perdón, a la redacción de Conecta Canarias y ahí están viendo cómo todo ese arrastre de rocas, ven ahí que hemos hecho un poquito de zoom, una situación también bastante peligrosa, pero queremos hablar, por supuesto, de esa tormenta de ayer de Madrid, absolutamente espectacular. Resumen rápido de las imágenes más impactantes que nos ha dejado, vean y escuchen. En primer lugar, imágenes del reventón, ¿no? Ese descenso de aire húmedo, imágenes de un día que parecía tranquilo en Madrid, pero de repente sucedía todo esto. Pero es que además la siguiente imagen concretamente de la caída de un árbol es absolutamente espectacular.
y, por cierto, también sombrillas caídas en diferentes puntos de la ciudad. Ahí lo están viendo, el viento fue repentino en esa terraza. Pocos minutos antes había gente y ahora sí quiero que vean ese árbol, cómo se desplomaba completamente debido a la fuerza del viento. Árboles caídos que posteriormente se quedaban por buena parte de la ciudad. Vamos a ver los efectos a continuación y, por ejemplo, también imágenes de esa destrucción. Pero bueno, siempre, Elena, Iván, yo siempre digo que quiero terminar con una imagen un poquito más amable y hoy quiero hacerlo con unas luciérnagas de un color muy especial y enseguida van a entender por qué. Porque estas luciérnagas que fueron grabadas concretamente en Pensilvania, a mí me traían ese tono morado y de repente me acordé de que hoy es el 40 aniversario de la canción de Purple Rain de Prince y queríamos celebrarlo así. Oye, pues un gran homenaje a Purple Rain y así terminamos Conecta Canarias. Gracias, Adrián Cordero. Hasta mañana. Y hasta mañana a todos ustedes, muchísimas gracias por vernos. Adiós, gracias por elegirnos como siempre. Hasta mañana.